Estamos en vivo, déjame checar. Le quité todos los sonidos de esta cosa. Listo. Esto me ando tirando las gafas. Me ando tirando las gafas, mi amor. Vamos a empezar. Esmeralda, Olis, primerita. Oli, corazón. ¿Cómo estás? Good noches, good noches. Sí, primerita, mi reina. Es primerita. Muchas gracias, Rulas. ¡Qué milagrazo! ¡Ay, qué milagrazo! ¡Hola, Leti! ¡Hola, preciosa! ¡Ay, qué gusto, Leti! Ahora sí coincidimos, ¿verdad que sí? Es que yo sé que yo tengo la culpa, porque la Ingrid los descontrola, ¿verdad que sí? Oigan, chiquillos, qué bueno que están aquí, me da muchísimo gusto, la verdad estoy muy feliz que nos vengan a acompañar. Oigan, pero ¿saben qué? Muy importante. Oh, amor, ¿qué crees? No me traje los micrófonos. Y no me acuerdan. Oigan, chicos, miren, es que no sé si lo conecto ahorita como no le doy a dar inicio, no sé si vaya a estar fallando el audio. Mejor me lo voy a aventar así por ahorita. ¿Qué te parece? Ya te extrañaba. Ay, ya también los extraño mucho. Ya extrañabas estar aquí. Yo también los extraño, mis corazones. Los días se hacen eternos, pero les cuento que ahorita con mucha chambita que tenemos por fuera, la verdad, ahora sí que se me fueron rapiditos, ¿ok? Oigan, mis amores, les cuento una cosa. Hoy me voy a sumergir en un gran retísimo. Les cuento por qué. Porque el día de hoy, ya van a decir, uy, Ingrid, cómo te encanta el pollo, ¿verdad? Pero es que tenemos un antojo de unas tortas. ¿Les gustan las tortas, chicos? ¿Les gustan? Porque el día de hoy les voy a compartir una recetita muy de la Ingrid. Estas recetas me encantan. Vamos a hacer unas milanesas. Vamos a transformar estas pechuguitas de pollo que ustedes están viendo por aquí en unas deliciosas milanesas que sean bien sabrosas, que queden bien crunchies. Porque, ¿qué creen? Ahí viene lo bueno. Vamos a preparar estas deliciosas tortitas. Miren qué suavecito está este pan. Obviamente no vayan a pensar que la Ingrid lo hizo. No, chicos, no lo hice. Pero con estos dos ingredientes vamos a transformar una deliciosa comida el día de hoy, ¿ok? Ustedes la pueden utilizar para cena, para desayunos, comida del día a día. Oigan, y también para aquellas personitas que a veces están pensando qué voy a llevar de lonche para mi trabajo o qué le voy a poner a mi esposo de lonche. Pues este es una excelente opción, ¿ok? Así que vamos a darle, chiquillos. Pero miren, antes de que nada, vamos a empezar con un cafecito, ¿verdad que sí? Yo ya tengo por aquí, miren. ¡Qué rico! Tengo mi cafecito que me voy a tomar con ustedes. Salucita, salucita y bienvenido. ¿Qué dice? He subido nuevos videos. Sí, Rulita, ya andas más. Ya no te has ido de vago. Cuéntanos. Algo te iba a decir. Algo te iba a preguntar, Rulitas. Ya sé. Sí, miramos un videito que subiste. Es que... Ay, no me acuerdo cómo se llama el título. Está bien chistoso. Tiene que ver algo de tu historia, ¿verdad? Algo así, no sé, está chistosillo. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, chicos, mira, vamos a empezar. Déjenme, traigo bien importante el mandil y en lo que van llegando los demás preciosuras culinarias y vamos a ir preparando todo el merequetengue. Ahorita les voy a decir qué sencillito vamos a hacer esta deliciosa comida el día de hoy. Amor, siempre me falta algo, ¿verdad que sí? Bueno, no importa, así es que sirve de que vamos haciendo cáliz, a ver cómo va funcionando, con micro o sin micro. Nomás que lo único que tiene que, con el micrófono, lo que ayuda un poquito a aislar el ruido de afuera. Miren, vamos a poner un mandilito. Oye, Leti, ¿cómo está tu nena, ¿Cómo ha estado, preciosa? Si andas por aquí todavía con nosotros, ¿cómo han estado, mi corazón? Cuéntenme cómo han estado, qué han hecho. Miren, bien facilito les contaba que vamos a hacer
Primeramente vamos a empezar lo primordial, porque lo demás es súper sencillito. Hay que preparar unas milanesas bien exquisitas, así es que vamos a empezar a darle el transformer a esto tan delicioso, ¿ok? Primeramente las vamos a filetear, ¿ok? Así es que vamos a hacerlo aquí desde cero. Eso es el punto clave, que la milanesa esté súper rico y poderle dar un toque especial para que esto quede espectacular. Dice Devin Hurtado, saludos cordiales, hola, saluditos y bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, desde Tijuana te mandamos saluditos. Homero Macho, hi, hola, olis. Entonces miren, les cuento, vamos a poner la tableta de picar, porque vamos a hacer unas ricas milanesas. Voy a tener que humedecer el trapito. Un poquitín, quititín. Es que, amor, sí lo quisiera poner, pero digo, ¿y si por ponerlo empiezo a hacer que falle el audio? Mejor así, ¿verdad? Ya está corriendo, ¿no? Ajá, es que ya está corriendo y me da miedito eso, pues. Me da miedito. ¿Estás a punto de transmitir, Rulas? Ay, okiroki. Échale ganas, Rulas. Échale muchas ganas. Échale muchas ganas. Tú sabes que todo se puede. Ok, entonces miren. Lo más importante es que tenemos que tener, para esto, fíjense, sí es súper importante que tengan un buen cuchillito. Sí puedo decir esas palabras, ¿sí, verdad? Porque estamos haciéndolo por el lado de cocina. Miren, chicos, es muy importante tener uno que esté, les cuento, porque obviamente para poder filetear esto, pues sí es bien recomendable, si no se les va a partir, se les va a hacer así como toda bien feíta la pechuguita, ¿ok? Y esto, lo más padre es que están pequeñas, miren, y no están tan gruesas. Dice Leti, anda mejorando de poco. Dice, solo que los enteramos que es alergia al cambio de clima. ¡Oh, te enteraste que es alergia, mi corazón, al cambio de clima! Fíjate que a mí me pasa lo mismo. Yo, aunque ustedes lo crean y ustedes piensen que estoy bien caliente, no es así. Estoy también débil porque salgo al sol, los cambios de clima, cosas tan insignificantes que yo nunca creí que me pudieran hacer daño, me causan alergias. Y esas alergias a veces te causan mucho dolor de cabeza, escurrimiento nasal, ojos llorosos, una infinidad de cosas. O sea, que una alergia no nada más te da un síntoma así pequeñito, no. Hasta temperaturas te dan. Ay, no, corazón, pero bueno. Oye, ¿y ya le están dando eso? Yo para la alergia nosotros tomamos loratadina. Eso está súper bien. No sé si en todos lados tomen el mismo medicamento, pero la verdad es súper buena. Pero bueno, siempre y cuando hay que ir con un médico y poderle preguntar si pueden tomar. Nunca se vayan a autorrecetar, ¿ok? Primero hay que preguntarle al médico, así como la Ingrid, dígale, oiga, doctor, de casualidad, ¿usted no me podría recomendar Y ya el doctor te dice, órale, porque a veces a los doctores como que se les duerme el cucu y uno les tiene que recordar, a veces, a veces, no crean que no. Yo sí le digo a mi esposo, que le digan que le recete esto y esto, porque, ay, si no, le dan cosas que no tienen nada que ver, ya nomás lo traen a vuelta y vuelta. El chiste es que lo receten algo y que ya no vuelva a estar yendo cada ratito, no que le receten y que al rato vuelva a ir por otra cosa, ¿verdad que no? Esa no es solución. Eso es negocio. Ay, Ingrid, cállate la boca. Miren, voy a empezar a hacer lo de la de esa. Ay, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. Voy a ver si de esta milanesa puedo sacar 2 o hasta 3 pedacitos. Uy, se me hace que van a ser hasta 3. Les cuento porque la quiero dejar delgadita para que quede. Bueno, también les cuento que no es muy recomendable que esté muy delgadita la carne porque
Póngale que se va a cocer bien rapidito, ¿verdad? Pero se seca, queda seca y a mí no me gusta que quede la milanesa seca, me gusta que quede crunchy pero jugosa. Porque seca no sabe muy buena. De hecho, el otro día, amor, ahí donde fuimos a comer los taquitos, ay, voy a volver a decir, ¿verdad? No es que yo critico, pues, simplemente ya es que pedí milanesa y se me hizo sequita, ya ves que yo te dije, no está mala, le dije, pero está un poquito seco y a mí no me gusta mucho así. Dice, sí, ella anda medicada. Ay, qué bueno, mi corazón. Norma, buenas noches, corazón preciosa, bienvenida. Un besote, besote, besote. Gracias por venirnos a comer. Dice Leti que sí está medicada. Sí, mi corazón, qué bueno. Sí, yo les digo esto porque por ahorita que yo les estoy diciendo de que nosotros tomamos cierto medicamento para cuando son alergias. Uy, ¿ya vieron mi alergia? ¿Quién tiene alergias así como la Ingrid? Oigan, y para que no vayan a decir, voy a ir y voy a tomar eso que me dijo la Ingrid. No hagan esas cosas. No, yo les platico porque a nosotros nos funciona mucho eso, pero para eso es porque a nosotros ya un médico nos dio eso como solución y nos ha ayudado perfectamente. Miren, les dije que de una pechuga iba a poder sacar como tres trozos para hacer milanesitas, así chiquitas, y van a estar perfectas de su tamaño para poderlas utilizar para esta rica comida que vamos a preparar. ¿Está laqueado? No sé, mira, borroso, me toca la imagen. ¿En serio? Sí, está muy lagueado. Está lagueado. Está lagueado, ya me di cuenta que sí se está viendo así. ¿Por qué será? A ver. Hola, Tomate Plebe, ¿cómo estás? Buenas noches, sí. No se me vayan a salir, denme un segundito. Voy a entrar y salir así de rapidito. A lo mejor nomás se va a ver un poquito negro, pero lo tengo que hacer, chicuelos, porque si no, no me va a dar, no me va a mejorar la imagen. ¿Quién sabe por qué está pasando eso, amor? Ya los soplaste. Ay, seguramente. Cállate, chico. No, Ingrid, no quites el live. A ver. ¿Ahí quedó? Sí. Es que ya la Ingrid agarró la maña de esta cosa. Miren que ya va a empezar a quererme sacar de mis casillas, pero la Ingrid dice, no hay poder de que saque todo el foie en este momento, ¿ok? Porque vamos a preparar una deliciosa cena y no hay que dejar nada que perturbe nuestros sagrados alimentos. Esto no importa que quede así. Va a quedar como si fuera un tipo dedito. Y miren, vamos a hacer, miren, les platico de una pechugona así como de este tamaño. Sacamos un filetito así como este. Miren, así es como van a ir quedando. ¿Ok? Por eso les digo que es bien importante con lo que ustedes vayan a cortar que tenga filo, porque si no, lamentablemente no va a quedar así. Nos va a echar a perder. Y aparte la carne de la pechuga es bien delicada, bien delicada. Entonces, miren, voy a agarrar y voy a partir esta. De estas dos pechuguitas me van a salir varios pedacitos. Así es que voy a poder hacer para comer ahorita y a ver si nos queda para el lonchecito. Porque les cuento que tengo que echar lonche mañana. ¿Qué dice por ahí? Dice, a ver, ay, es que no me gusta estarles dando como que la espalda mucho tiempo. Dice que ve como Minecraft. Se miraba así, ¿verdad que sí? El mundo, la casita. Es que la casita culinaria se puso... Ay, esta pechuguita. Espérenme un poquito. Déjenme, voy a hacer un poquito más para acá. Que no quiero regarla. Como ya he estado utilizando bastante estos cuchillos y no les he renovado el filo, que no necesitan, la verdad.
pero ya he partido bastante cebolla y la cebolla, les cuento, no sé si ustedes sepan o me corrigen por ahí, yo que sepa, la cebolla hace que pierdan filo los cuchillos. Entonces, pensándolo bien, uy, esta quedó un poquito grueso de aquí. ¿Qué podemos hacer para que no joda? Sí, ahorita lo voy a apachurrar un poquito. Miren, miren, ¿se dan cuenta cómo no lo hice con cuidado? Ay, es que esa Ingrid es cosa seria. Miren, la dejé gruesa de aquí. No, tiene que estar delgadita. No mucho, pero más o menos, ¿verdad? Y pues de aquí vamos a filetear esta otra para sacar otro pedacito. Otro pedacito, otro pedacito. Ahorita les leo, chicos, porque la verdad yo no tengo esa capacidad de poder estar leyendo y cortando esto, porque ya me fui chuequita. Ya me fui un poco chueca, un poquito chueca. Ay, no importa. Así. Esto, esta va a quedar como si fuera, así como un dedito, así va a quedar. Y esta aquí, miren. Les cuento, ya ven que cuando no lo hacemos con cuidado, cómo la podemos pellizcar toda. Y cuando lo hacemos con cuidado, y obviamente es que esto tiene que hacerse uno con mucho, 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 mucho tacto para que pueda quedar así como está de bonita. Pero pues no importa, ¿verdad? La presentación, dice la Ingrid, preocúpense por el sabor. Ay, según yo, ¿verdad? Bien sabionda. Es que yo eso es lo que hago. Obviamente cuando ya tenga mi negocito y que les esté sirviendo a todos ustedes así o algo, ya me voy a tratar de servirlos así como bien picky nice, ¿no? Pero aparte del sabor y la presentación todo junto, ¡uy! No, es todo un kit delicious. Okidoki. Y déjenme, voy a enjuagar las manitas porque vamos a empezar a preparar toda la mezcla para poder hacer, a ver qué andan por ahí, dice como delicada, ya está. No, ¿de qué están hablando? Del pollito. De que como delicado si ya está así, es delicada la piel porque es tan blandita que si no la cortas bien, creo que estás hablando de eso, ¿no? Se hace así toda, se desbarata. Es muy, 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 muy suavecita. Dice, ¿qué estás cocinando, Franklin? Franklin, vamos a cocinar apenas. Mari, buenas noches, mi corazón. Buenas noches. Qué gusto, Mari, que estés con nosotros. Saluditos para tu esposo también. Gracias, Mari. Mira, Mari, el día de hoy llegaste a la mera hora, corazón. Preciosa. Vamos a hacer unas milanesas bien sabrosas porque vamos a hacer unas tortas. Hoy nos vamos a portar mal con unas tortitas bien ricas. De esas, ¿ustedes han probado esas tortas mexicanas que es así con un pan tipo telera? Bueno, el pan ustedes pueden utilizar el que quieran, pero les digo algo. Este que voy a usar el día de hoy, miren qué delicioso se mira. Ustedes nomás vean, y aunque no crean, está, miren, bien esponjadito y me dan ganas de comérmelo todo. Pero no me lo voy a comer. Me voy a esperar, porque todo lo que le vamos a echar a este rico panecito, uy, van a ver qué delicioso va a quedar. Y espérenme poquitito. Voy a preparar un poquito, una mezcolancis para poder hacer. Ahí voy, espérenme. Y hay que darle una sacudidita a esto. Vamos a darle una sacudidita. Y les cuento. Les cuento. Tengo aquí dos tipos de empanizador, pero los voy a utilizar, los vamos a mezclar, no pasa nada. ¿Saben para qué? Para que esto vaya a quedar con un sabor pues rico, ¿verdad? Aparte para que no se queden. Este es un poquito más fino y este otro que voy a utilizar es para dejarlo supuestamente más crunchy. Ay, pero ahorita nosotros vamos a hacer un invento con estos dos, ¿ok? Así que si son personitas que también tienen así cositas que les vayan quedando como la Ingrid, no las des.
No las desechen, miren, las pueden utilizar otra vez. ¿Ok? Y, a ver, bueno, sí, le voy a poner toda de esta. Vamos a ponerle toda de esta. Ahorita no. Y vamos a ponerle este otro, ¿ok? Son diferentes, les cuento. Yo pienso que fíjense, este empanizador, si se pueden dar cuenta, es totalmente diferente. Es otro rollo. Pero yo pienso que este empanizador es de galleta. Miren ustedes, mamá, la diferencia. Miren la diferencia. Este yo siento que es de galleta. Este sí es de pan. Pues está muy blanco, ¿verdad que sí? Y aparte, para cuando uno quiere hacer una milanesa y que te quede bien crujiente, tú puedes hacer el empanizador. Si tienes galletas saladas en tu casa, muélelas. Muélelas en la licuadora o no necesitas una licuadora. Agarra, mételas en una bolsa, obviamente que esté totalmente limpia, y las machucas, todas hasta que se hagan polvito, las galletas saladas. Y esas las puedes utilizar como empanizador y te va a quedar este tipo de textura, este tipo de empanizado. Así es que agarren ese tip, chiquillas, para las personitas que quieren hacer su propio empanizador y quedan bien crujientes con las galletas saladitas, ¿eh? Bien, pero voy a mezclar esto. Vamos a mezclarlo los dos. Ahora vamos a hacer unas milanesas sencillitas, ¿ok? Acuérdense que ya les he compartido recetitas donde hemos hecho milanesas, donde hemos preparado más bien el empanizador, le hemos puesto unos ingredientes espectaculares, la verdad, que quedan con un sabor bien delicioso, pero el día de hoy lo vamos a hacer sencillito, sencillito. Ay, saludcita, mis corazones. Dice, hola, buenas noches de Argentina. Julio, buenas noches. Buenas noches. Julio viene con Omar y con Norma, ¿verdad que sí? Si no me equivoco, chicos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque yo ya me estoy uniendo a su clan de ahí de ustedes, De repente ahí me meto a estar un ratito viendo a ver qué andan haciendo. Ando de chismosa. Dice, oh, ya te pusiste la Jalisco. Ok. Dice Omar, saludos, amigo. Oigan, chicos, entonces vamos a empezar con todo esto, ¿no? Me hace falta agarrar un poquito más de... Ay, chiquillos, y si les gusta esta receta, vayan compartiéndola, chiquillos, vayan compartiéndola. Es una receta muy sencilla, es muy noble porque les cuento que lo pueden utilizar para cualquier hora del día y sobre todo les puede ayudar para lonche. Una de estas tortitas nunca deben de faltar en el menú de la semana, porque les cuento que es ese as bajo la manga que dices, híjole, me la saqué ahora sí que de 10. Pero bueno. Ok, miren, para eso, hoy lo que voy a hacer nada más es agregarle bien facilito. Voy a agarrar el molcajetiux, porque voy a preparar unas especias bien deliciosas. Van a decir, no, que todo iba a ser tan sencillito. Oye, ¿no has visto el moledor de esta cosa? De molcajete. No sé dónde lo guardé. Ay, no, pues. Me vas a decir que mi operación falló, porque no sé dónde lo puse. Espérenme un poquitito, yo sé. Es que la verdad, ahora sí, que si normalmente siempre traigo en la cabeza esa pelota, ahora sí que me he pasado de la rayita. No sé dónde lo puse, ¿no? La del molcajete. Guardé todo y lo guardé también, que no sé dónde lo puse. ¡Acá está! ¿Por qué hice eso? Porque se me ocurrió ponerlo, o sea, por lo regular es limpiarlo, secarlo, dejarlo que se seque y se estile súper bien y ponerlo así, ¿verdad? Para que esté ahí todo bien. No, la señorita va y pone todo en un diferente lugar y después no sé dónde pongo las cosas. Ustedes son igual que yo. Ay, chicas, no sé qué voy a hacer conmigo misma.
pongas música, porque si no, no voy a cocinar. Un video de dos caras. Me pone música y la Ingrid, uy, es como el doctor Simi, luego empiezo. Mira, luego empiezo a bailar. La licuadora, la lavadora, luego empiezo a mover y yo no me sé controlar. Ok, miren, vamos a empezar. Voy a ponerle un poquitín, a ver, así, dije, voy a moler un poquito de comino fresco, miren, lo he puesto. Ustedes háganle como la Ingrid, utilicen estas cositas que les pueden servir para reciclar y miren cómo lo ha mantenido. Acuérdense que lo más importante es con las especias que son fresquecitas. Miren, aquí tengo un clavito, qué loca. Pues se lo voy a echar, aquí anda asomándose, se lo voy a echar. Y acuérdense que lo que tienen que estar en un lugar donde estén totalmente no expuestos a la luz y así se van a mantener más las especias. Vamos a poner el clavito. Dice que, a ver, chicos, déjenme renuevo todo esto por aquí porque la verdad no sé. Dice, Mari, qué padre que Venezuela, bonito. Sí. Sí, claro que sí sé. Oigan, ya les di la bienvenida a Normita. Claro, Normita, te di la bienvenida hace ratito. Para Mari también. Al Tomate Plebe, que es el chanclazo. Julio. También, ¿quién andaba por aquí hace rato? Esmeralda, Rulas. Claro que sí, mis corazones. Déjenme agarro y me pongo así todo derechito. No, a mí me cuesta mucho. Vamos a empezar, miren. Es que me cuesta tanto, yo no puedo. Voy a poner, mire, el clavito y un poquito de... Le voy a agregar un poquito más porque luego sale tan poquitito que a mí no me gusta eso. Vamos a ponerle nada más el clavo y el comino entero, ¿ok? Vamos a molerlo. Vamos a ver qué tanto va a salir de esto. Uy, no, y se me hace que está como humedito y ay, qué rico huele. Ay, esto huele a naturaleza. Ay, no sé, algo rico. Está un aroma delicioso. Les cuento que estas especias las utilizo muchísimo. Creo que es el comino, el cúrcuma, la papicra, pimienta, orégano, ¿qué más? Tomillo, laurel. Ahorita ya acuérdense que le incrementé el clavo. ¿Qué otra cosa nos aventamos? Miren, les cuento que el día de hoy vamos a hacer estas pechuguitas de pollo así en milanesas y vamos a utilizar curry. Vamos a hacer unas pechugas de pollo con curry, ¿ok? En milanesa, bien deliciosas. Okiroki. Y les cuento por qué lo voy a utilizar, porque este es uno de los ingredientes. Bueno, está un poquito fuerte y quiero empezar a saber usarlo de la manera adecuada, porque si no lo usas de la manera adecuada, esto creo que te hace daño, no sé si te irrita, no sé qué es lo que llegue a suceder. Yo nomás he leído que hay que ser un poquito generoso con este tipo de ingredientes, ¿ok? Entonces, aparte les cuento algo, sí es bien fuerte. Yo ya hice un arrocito con curry, porque como les comento, estoy empezando a conocer ese tipo de sabores para asociarme muy bien con ellos. Y les cuento que sí siento que es fuerte, al igual que este comino, miren. Entonces, ya sé que tengo que meter más condimentos, chicos. Ya sé, tengo que ir y poner más. Ya sé que me han recomendado muchísimos. Yo sé, chicos, pero dicen que las cosas buenas llegan tarde. Por eso la Ingrid siempre llega tarde a todo. Así es que esos condimentos van a llegar tarde, pero seguros, en su momento, en su mero momento.
Ay, qué rico. Qué rico mi café. Ok, entonces, miren, aquí van a ver de dos. Déjenme traigo un poquito de un platito. Aquí. Les cuento que quiero sacar bastante. ¿Qué tienes, amor? Johnny, Nada, amor. ¿qué tienes? Nada, me estoy quedando dormido. ¿Te estás quedando dormido? Sí. Miren, ven, es que aquí siento que en el molcajete se desperdicia mucho. Miren qué poquito salió. Y ahí Creo que quedó. ¿Cómo se llama? ¿Carmen? ¿Cómo se llama? Carmen, ¿quién? Pues ella, lo bueno que ella les contesta así. ¿Quién es? Carmen Hernández. ¿Cómo se llama? Sí, la Jalisco se puso ahora, lo bueno que se está ayudando ahí porque Sí, me contestan. sí, Norma, se puso, es Norma. Voy a picar un poquito más de especies. Esto sí me van a tener un poquito de paciencia porque yo sinceramente no les sé calcular mucho. Espérenme poquito, voy a sacar, espérenme, porque no quiero que se vaya a caer. No les sé sacar mucho calcular qué tanto me va a salir. Aunque no ocupo mucho, ¿verdad? Ay, esto no los he puesto en un frasquito ni nada. Por eso no me gusta tenerlos así. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Vamos a agarrar otro clavito. Porque obviamente voy a moler un poquito más. Y ya el que ya le había agregado, pues ya no va a hacer casi nada. Norma Powell dice, el Johnny está dormido. Sí, Norma se está quedando dormido. Es que anda cansadito. Anda un poquito cansado. Anda cansadito. Ay, ya saben que los hombres no tienen la misma energía que uno, chicas. Y aparte de todo, miren, la Ingrid, yo también me siento un poco cansada, ¿no? Pero miren, yo lo que pasa es que yo tomo mucho café y eso me hace que esté activa. Eso me hace que falta que esté así más activa porque si no, ya estuviera ahorita así, con un ojo para allá y otro para acá. Pero no. Hay que aprovechar el tiempo, el día, la noche todavía. Él sí, que vaya y descanse. Ya terminó su jornada del día de hoy. La mía todavía no, chiquillas. Pero ahorita que le empiece a dar el aroma tan débil de esto. Ay, va a decir, Ingrid, ¿qué hiciste? A ver, dame. Y le voy a decir, no, quítate, no te voy a dar. No es cierto, claro que sí, chiquillos. Claro que sí, va a comer. Miren, bien facilito que la Ingrid va a hacer estas ricas pechuguitas que aquí les voy a poner. Entonces, miren, a estos condimentos que pusimos aquí, que es comino y clavo, le voy a agregar un poquito de condimentos con ajo. Vamos a hacer una mezcolancia, ¿ok? Y vamos a ponerle pimentita. Y vamos a agregar ahora sí el curry. Vamos a agregarle el curry. Vamos a agregar esta que es la media cucharadita, ¿eh? Vamos a agregarle ahora sí que media. Y vamos a empezar a hacer toda la molidera, miren. Vamos a moler. ¡Ay! ¡Ay! Está fuerte el curry. Les dije. ¡Ay! Está pica. Pícale, es que le dice así. Y luego se me ocurrió. Ay, espérenme, olerle. Está fuerte. Esto está fuertecito. Ay, es que no quiero estornudar y luego le haga ¡chu! Todo el polvo va a salir y luego los voy a hacer que les pique la nariz a ustedes, ¿eh? No quiero eso. Ay, está fuerte. Ay, Dios.
Ay, no. Le pusimos, ok, pimienta, curry, condimentos con ajo. Y por último le voy a agregar una media cucharadita de consomé. Esto sí, también, porque me pasé y no le puse. Ay, Dios. Y esto sí es muy importante. Entonces, espérenme poquito porque sí se me aflojó un poquitín. ¿Sí? Ajá. Sí, es que me caló. Eso sí fue verdad. Me caló, fue verdad. No crean que no. Oye, estos pelitos de lotito. Ok, miren. Entonces ya tengo por aquí. Voy a agregarle al pollito. Primero voy a poner estas y estas dos aquí. Es que no quería ensuciar un trastes. No quería ensuciar nada más de trastes. Lo voy a poner. Y la rejita. Esta es muy importante. Y esto, miren. Para que no, siempre les recomiendo que tengan uno de estos chiquitos en su casa. Para que cuando quieran agregar especies, así como yo con esta, no le vayan a caer directamente a un solo lado y se impregne nada más de sabor por una parte. No, no, no. Y miren, para salar, todos estos condimentos que preparamos es para dar sazón. Para salar vamos a agregar estos que es, miren, sal con ajo y perejil, ¿ok? Entonces voy a agregar este. Ustedes pueden ponerle salecita normal y si no, ya les he comentado en otros videitos cómo pueden preparar este tipo de especias y les va a ayudar muchísimo porque el sabor de esas mezclas están deliciosas. Entonces miren, voy a tomar aquí y voy a empezar. Y vamos a darle una medianita. Oh, ya se durmió mi esposo, chicos. Ya está roncando. Miren ustedes nada más. ¿Ya vieron cómo va a quedar así empolvadita? Miren, okiroki. Parece como si fuera muy poquito, pero no piensen eso. Con eso que le agregamos está súper bien, porque les cuento que no nada más vamos a sazonar el pollo, ¿ok? También vamos a sazonar el empanizador, porque acuérdense que si no, no va a agarrar nada de sazón con el empanizado, ¿ok? Entonces hay que darle también sazoncito al empanizado y listo. Ay, ya se me acomodó un poquito la naricita porque sí se me... A ver, Ingrid. ¿Qué dice Omar? ¿Qué estás preparando? No, dice Charlie Ventura. Charlie, buenas noches primeramente y gracias por estar aquí. Vamos a preparar unas deliciosas milanesas de pollo porque vamos a hacer unas tortas mexicanas bien sabrosonas, ¿ok? Pero el punto es que queremos darle un sazón espectacular a estas pechuguitas que tenemos por aquí. Y hay que quitarle este huesito. Ay, esta la puse yo por acá. Y vamos a darle. Ajá. Dice... ¿Cuál plebita, chicos? A ver. Ay, a ver, van a decir. Regresen el chisme. Cuenta el chisme, Jorge, dice. Dice Jorge, pero no, cuéntanos cómo, por eso cuenta el chisme. Ay, chicos, cuéntenme el chismesazo que andan platicando por ahí. Dice, pero no dice que no. Dice, regresó. ¿De qué andan hablando, chicos, eh? ¿Qué plebilla andaba malilla por ahí? A ver, cuéntenos. Cuéntenos. Cuéntenos qué han hecho. Cuéntenos. Cuéntenos si a ustedes les gusta comer este tipo de cosas, chicos. Díganme, ¿a ustedes les gusta comer esto, milanesa, tortitas?
todo el merequetengue este. Voy a intentar hacer esta, pero está muy gruesa de aquí. Vamos a ver cómo me sale. Es que no quiero hacerle... Ay, no. No, Ingrid, así te vas a ver todo el rato ahí queriéndole echar condimentos ahí, así, no. Dale duro. Vamos a ver. Vamos a no. Hoy vamos a preparar unas ricas milanesas. Miren, eso es lo que yo no quiero. No quiero que quede así en un solo lugar como ahorita que me quedó ahí. Pero es que les cuento algo. Yo quiero que se impregne bien dura, así como esta, miren. Que quede con bastante, así. Y si no, nada más está saliendo el puro pollo finito. Eso, no. Y esta otra. Esta pues la vamos a echar también para que no se vayan a quedar ahí solitas, ¿ok? Y vamos a agregar este. Vamos a agregar un poquito. Ay. Ahorita van a ver qué rico va a quedar, chicos. Leroy dice, Olis, ¿qué dice Leroy Estelar? Es que me quedé pensando, dije, ¿cómo este nombre está medio chistoso? Ay, ¿saben una cosa? Ya valió esta cosa. A mí no me gusta que me agarre toda la mocadera. Y voy a tomar un poquito de especies en mi mano, fíjense, ¿ok? Para empezar a espolvorear por último así. ¿Ok? Vamos a dejar que se impregnen bien los sabores. Esto, Ingrid. Miren ustedes. ¿Ok? Vamos a dejarla tantito así. Un poquito reposando con todos los ingredientes. ¿Ok? Y vamos a preparar esta. Esta va a ser bien sencillita, chicos. Miren, para esto también le vamos a poner un poquito de ajo para sazonar lo que es el pan. Vamos a agregar este consomé, también un poquito. Ustedes háganme caso con lo que les digo, échenle. Y un poquito de pimienta. Okay. Esto es para reforzar el sabor que estamos haciendo con este, ¿ok? Nada más que aquí lo que no le agregamos ya fue comino y no le agregamos curry, ¿ok? Porque es fuerte, nada más estamos dándole un toquecito de sabor al pan molido para que no esté así nada más simple y que no sea pan nada más así, ¿ok? Hay que darle un poquito de sabor. Bueno, a mí así me gusta, chicos, ahorita van a ver que está bien deli. Y okidoki, ya empezamos, ahora sí, a preparar lo delicioso, venga ya. Y para eso, ¿qué creen? Vamos a poner un huevito por aquí. Ok, yo pienso que con uno, si ahorita ocupamos más, le agregamos un poquito más. Y si no, así con esto va a quedar. Ahorita vamos a ver si nos hace falta otro huevito o nada más con este. Y pues a mí me gusta ponerle su respectiva salecita con ajo y perejil. Nada más así lo voy a dejar bien simple el huevito. Vamos a hacerlo de una manera bien sencillita, ¿ok? Y para eso vamos a empezar a remangar porque vamos a darle con todo a estas pechuguitas, ¿eh? Ay. Dice, nomás me dejó picados con el chisme, Jorge nos hace contar. ¿Nos vas a contar? ¡Ay, sí, Jorge! ¿Eh? Eso no se vale. Eso no se vale. Si van a contar el mitotaxo, que lo cuente completaxo, ¿verdad que sí? No se vale. Ay, mi esposito se quedó dormido. ¿Es en serio?
Ok, miren. Vamos a empezar a empanizar. Ok, primeramente empanizar, porque eso es lo primordial. Ok, tiene que quedar bien bañado, bien cubierto de pan. Les cuento porque de esa manera van a lograr que quede perfecta la milanesa. Así es que el empanizado también tiene su chiste, ¿ok? Hay que dejarlo bien cubierto. Les cuento que todo esto tiene que quedar, miren, una milanesa. Vamos a empezar por la que nos quedó, según la que nos quedó más perfectita, ¿ok? Vamos a empezar por esta. Vamos a pasarla por el huevito. A ver. Está con una cuchara de rojo. A ver. Ay, es que me dio olorcito así como que el huevo raro, pero no. ¿Qué dices? ¿Que haga qué? Lo metes con la cuchara de rojo. Sí. Lo vas a hacer luego con un tracito y Dice, me avientas con una cuchara así ronco. Es que si nos levantamos temprano, pues. Y aunque no crean, pues sí, ¿verdad? El cuerpo, hay personas que sí rinden mucho. Pues ya les dije que yo hago trucos, chicos. Yo me puedo levantar a las 6 de la mañana y dormirme a las 12, 1, pero en el día tengo que tener mis trucos, por ejemplo, mi cafecito. Tengo que buscar cosas que me eleven la energía, pues. Porque si no, me siento bien down todo el tiempo. Y me pasa lo que ya les he platicado. Todos ustedes que van a decir, oh, Ingrid, otra vez la misma historia. Sí, pues me quedo dormida. Me quedo dormida parada. Es verdad. Es verdad. Miren, aquí es donde vamos a empezar a poner las milanesas. Ay, miren, pero ya cuando voy a empezar a ponerlas, yo para eso ya ensucié todo el plato. ¿Por qué? Porque traigo todas las manos llenas de harina. Ok, miren, para que esto quede así como que bien padre, vamos a empezar a hacer esto. Les cuento, vengan por acá para que vean un poquito más de cerquitas. ¿Qué les parece? Yo quiero que y así. Ay, ay, ay. A ver, ahí sí ven bien, un poquito mejor, ¿verdad? ¿Qué dice por allí? Un B8 de vegetales, Ingrid. Sí, sabe bueno, fíjate. Con mucho limoncito, ¿verdad? Ay, ni digas porque luego le vamos a querer echar. Al último lo vamos a querer hacer michelado. Uy, no. No es cierto. Sí me gusta, pero no mucho la chevechita, pues. Y es que, ¿saben una cosa? No soy santurrona, me gustan las cosas, pero lo único que sí tengo es que evito mejor cosas que me puedan hacer, que se me puedan hacer costumbre, así como un vicio constante, porque yo sé que me gustan, ¿sí me explico? Entonces mejor digo, oye Ingrid, limítate, cruz, porque si no, después me gusta y para que me paren, ese es el problema. Voy a terminar divorciada, no hombre, no. Divorciada y todavía no estoy casada. Miren chicas, este es el punto de poner a empanizar la milanesa. No nada más es agarrar y decir, ay ya nada más la puse así y ya quedó y miren ya. No. Van a sumergirla bien, van a agregar y le van a poner todo en la parte de arriba así. Tápenla y después con sus dedos o con sus manos, de preferencia si pueden con la palma de la mano, la van a empezar a presionar y de esa manera se va a empezar a impregnar súper bien el empanizado, ¿ok? No hay necesidad que lo metan una vez y luego lo tengan que pasar otra vez al huevo y luego así, ¿ok? No hay necesidad de nada de eso. Quiero que ustedes se den cuenta, miren cómo queda bien empanizadita. Miren, para que vean que sí es verdad. Miren qué delis. Okidoki. Luego, miren, esta se la vamos a poner aquí. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Eso sí, tienen guantes, usen guantes, porque si no van a ser como yo. Estos sí se van a ensuciar mucho las manos, así es que piérdanle ese asquito a agarrar las cosas con la mano. Esto es rudo, así miren,
Acuérdense que si quieren que salga rico, tenemos que dejarnos de que, ay, no quiero probar, no quiero tocar, me da cosa. No, no, no. Un buen cocinero hasta crudo tiene que probar todo. Y de esa manera vas aprendiendo. Vas aprendiendo poco a poquito. Miren ustedes. Y yo no quedo conforme con esa. Le voy a dar vuelta. Voy a volver a agregarle más harinita, así como de este empanizador. Y así, miren. Y a ver. Vamos a levantar. Y sacudo. Y ya quedó súper bien. Quiero que ustedes vean con sus propios ojitos cómo quedó bien cubierta de pan. Así es como la vamos a ir dejando. Okidoki. Vamos a darle con esta otra. Yo pienso, ok, fíjense lo que voy a hacer. Voy a dejar preparadas todas las milanesas y solo voy a freír las que se van a necesitar por ahorita, ¿ok? Las demás se van a quedar ya nada más listas porque acuérdense que estoy dejando también para lonche. Mañana nos vamos a llevar de lonche unas deliciosas tortitas y o nos llevamos de lonche o nos las vamos comiendo en el camino porque aunque no crean, uno se podrá malpasar cuando estás en casa haciendo cosas y tal, a veces ni hambre te da, pero cuando sales a la calle entre el tráfico, el calor y todo el merequetengue que te vas y te topas cada vez que tienes que salir, y más aquí en Tijuana, que cada vez está más sobrepoblado todos lados, o sea, hay un tráfico enorme, te da hambre. No sé si es del estrés. El estrés hace que nos dé hambre. Ay, no. Entonces, por eso me voy a llevar unas tortitas. Voy a llevar unas tortitas de lonche porque a mí no me importa comerme ahorita una y mañana comerme otra. Como estas cosas no son como normalmente, no es como que lo cocine diario ni cada semana. Entonces, me doy el gusto de poder comer así rico. Entonces, que chicas, apunten. Ahorita van a ver de lo que les estoy hablando. Yo sé que ustedes tienen unas recetonas más perrísimas por ahí, pero a veces también como que se nos antoja comerlas de una manera distinta, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, no, yo ya sé preparar tortas y yo ya las he hecho. Sí, pero miren, vamos a buscar una manera diferente con un sazón distinto. Y ahorita les voy a decir de lo que estamos hablando. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué dice Lomar? Dice, ay, es que no puedo regresar. Dice, Omar dice, todavía no las tengo, solo ordeno, ni sabía que estaba tan ciega. ¿En serio? Norma, te van a dar, ya vas a usar lentes también. ¿Eso estás hablando? Híjole, les cuento que ya ya me fui a hacer el examen otra vez de la vista, chicos. Y les voy a contar algo, ya están en camino mis nuevos lentes, porque miren, estos que están por aquí ya están bien, ¿cómo se les llama? Están bien armados, todos pegados, todos como rompecabezas. Pero ya fuimos, nada más que esos tardan una semana en que nos los tengan listo, porque por ejemplo los que son de mi esposo, los de él son un tratamiento especial. Él necesita más aumento que yo. Ay, aunque ustedes no lo crean, Johnny está más ciego que yo. Él ocupa un tratamiento más especial y sobre todo tiene que usar un fotocromático, tiene que usar con Blu-ray y que y bla, bla. A él le sale todavía más tiempo para que se los entreguen. Entonces, por ejemplo, como íbamos los dos juntos, pues nos los van a entregar en el mismo día y nos dieron de 8 a 9 días, no sé exactamente. Me quedé pensando porque dije, capaz de que estoy diciendo mentiras. Sí, creo que eran de 8 a 9 días o no sé, algo así, la entrega. Y pues a ver si este fin de semana, si Dios quiere, ya los tenemos listos, chiquillas. ¿Por qué creen?
¿Por qué creen que la Ingrid no se ha pintado la peluquilla? Es que no he hecho el cambio de look, chicas, que me he pintado porque yo soy bien así como que solita me doy ánimos y digo, ay, no me lo voy a pintar el cabello hasta que cambie mis lentes, porque de esa manera siento que me voy a ver diferente, me voy a sentir a gusto, siento que voy a dar un cambio en lo personal para mí y eso me hace sentir a gusto, feliz. Entonces me estoy esperando para ese momento. Entonces, por eso es que traigo la peluquita todavía así, pero ya no tardo. Y les cuento que, pues, ya voy a tener otros lentecitos, chicos. Ay, y me dijeron que supuestamente estos que traigo, no es cierto, mentira. Ya les iba a mentir en algo. Es que hagan de cuenta que me hicieron el examen y me dijeron pues que si con esto yo miraba bien podía seguir utilizando el mismo aumento, pero ya me acordé que no. Resulta que en el ojo izquierdo tengo astigmatismo crónico, entonces eso, pues eso sí me aumentó perdón, iba a decir puto, punto 25, perdón, no fue a propósito, disculpen la palabra, punto 0.25, o sea, no es mucho lo que me aumentó de la vista, pero les cuento que sí me aumentó. Y eso que les voy a platicar una cosa, en mis lentes tengo el tratamiento del Blu-ray y el Blu-ray supuestamente lo tiene el 100% y es para la protección contra las pantallas, la luz azul, la luz LED y todo eso. Y ahora que estos estoy usando este tratamiento, les cuento que me aumentó y es la primera vez que yo utilizo el Blu-ray. Yo solamente estaba utilizando todos los años, siempre utilicé antirreflejante. Y cada vez que me hacían el examen, bueno, es que también nunca me decían qué tanto aumentaba. Se aumentaba poquito, pero eso se me hizo como que se supone que este tratamiento es para que no me aumente mucho porque estoy muy expuesta todo el tiempo a las pantallas. Y resulta que me aumentó igual. Ay, qué loco, ¿verdad? Era para que supuestamente me hubiera protegido más. Pero bueno, a lo mejor no les estoy dando el uso adecuado. Yo siento que los uso todo el tiempo, que no me los quito. Yo no sé por qué hasta hoy me está afectando el ojo. ¿O será que es porque me pongo los pupilentes también? ¿Y si eso me está haciendo daño? No pregunté, ¿verdad? Le hubiera preguntado, voy a preguntar eso. Fíjate, cuando los vaya a recoger, voy a preguntar. Miren, un huevito me quedó exactamente para eso, chiquillas. Miren cómo un solo huevito me alcanzó. ¿Ya vieron? Miren, el punto para que quede bien bañadito de empanizador, deben de tener bien, pero bien bien mojada la pechuga con el huevito, ¿ok? Okidoki, hay personitas que no comen huevo. Ok, pueden sustituirlo y pueden agregarle leche. Okidoki. Acuérdense que acabamos de hacer una recetita donde hicimos pollo frito y lo pusimos a sazonar con leche para poderlo empanizar un poquito con harina para que quedara bien crujiente. Por cierto, si no han visto esa receta, chiquillas, lo pueden ir a ver, chiquillas y chiquillos, pero ahorita no. Ahorita no me vayan a abandonar. No me vayan a abandonar, chiquillos. Ya después van y la miran. Para la otra que ustedes digan, ay, jole, tengo ganas de hacer unas piernitas de pollo y no sé cómo las voy a preparar. Vayan a ver esa recetita de las piernitas de pollo bien crunchies que hicimos y sobre todo bien facilitas, ¿ok? Ahí les estoy mostrando cómo pueden utilizar la leche en vez de utilizar el huevo para sustituirlo, y también la verdad le ayuda muchísimo para que quede jugosita la carne, que no se reseque el pollo, así que está perfecto. Miren, chicos, miren ustedes, aquí están todas las milanesas, chiquillas, ya vieron por ahí, estas milanesas van a estar bien deli. Entonces, quitamos todo esto, mis amores. Vénganse por acá. Las voy a mover un poquito, ¿sale? ¿Me quieren acompañar?
Nomás que ustedes no vean todo mi cuchitril, mis corazones. Miren, miren todo el cochitreno que tengo por aquí. Es que hagan de cuenta que... Ah, bueno, ahorita les platico. Llego, me pongo... cuando llego pues de hacer las actividades de fuera, llegamos ya a una cierta hora donde yo nada más tengo tiempo para... Una, comer, hacer comida. Una es hacer comida, chicas, porque les cuento. Una es hacer comida, porque pues nos vamos en la mañana a la carrera, y le digo a la carrera porque nos topamos, en el horario que nos estamos yendo, nos topamos con que hay mucho tráfico. Vénganse un poquito por acá. Hay muchísimo tráfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos así, ya nada más me llevo algo de tomar y pues nos vamos. Entonces, ya llegamos aquí después de mediodía y tenemos hambre, entonces tengo que llegar, cocinar. Después de cocinar es limpiar la cocinada de la cocinada, y de ahí es limpiar otras cosas, Tata. Entonces ya en el transcurso del día, por más que yo quiera mantener aquí, no se puede, porque ya sea que se agarró una cosa, se agarró otra, y así, o sea, no sé por qué no puedo mantenerla así. Como puedo decir que no haya vida dentro de esta cocina. Lamentablemente hay vida todo el tiempo. Y eso pasa a que no puedo mantener así que ustedes digan un espectacular de orden. Claro que sí, ¿no? Pero en el caso que cuando yo ando aquí metida ocupada y andamos en la calle, por lo regular siempre se me hace un relajo, chiquillas. Entonces para mí el tiempo es oro. Y no me van a decir ustedes que no, saben que el tiempo es bien oro. Y yo otras de las ocasiones yo decía, chicas, no, ¿cómo me voy a conectar? Hay un despapalle, qué doble moral la mía de estar ahí cocinando y no alcancé a limpiar esto. Ya después dije, ay, Ingrid, si ese va a ser todo el tiempo el problema, nunca vas a salir de lo mismo, porque siempre va a suceder una y otra vez esa situación. Porque me di cuenta que así era. Ya después dije, que te valga Wilson, chiquita. Dije, usted vaya por lo que tiene que ir y deje que el mundo ruede, porque el cochinero siempre va a existir. Entonces, que exista por un ratito, chicas. Así es que háganme como yo, así como yo. Digan, lo siento, pero hoy te quedas ahí. Y pues bendito sea Dios. Como les comento, tiene trabajito mi esposo. Y pues ni modo, chicas, eso nos hace andar punchis bien activos para allá y para acá. Voy a empezar a poner el comal, ¿ok? Híjole, no quería que se escuchara eso. Se escucha feíto. Ok, miren, les cuento una cosa. Voy a poner el comalito. Ay. Yo pienso que en esta, ¿verdad? En esta cabe. Sí, las voy a hacer aquí. Déjenle, doy una sacudidita porque no me gusta que estén así. Las voy a poner aquí. Vamos a poner aquí. Miren lo que voy a ir haciendo. Voy a empezar a poner el aceite a calentar. Yo voy a utilizar aceite, chicos. El aceite que había utilizado para freír el pollo lo voy a utilizar porque para mí está bien todavía. Si ustedes quieren, pueden utilizar nuevo, como sea, ¿verdad? Yo en mi caso lo estoy usando porque si no se me hace un gran desperdicio. Casi todo 1 litro que nada más lo usé para freír pollo. Entonces, como voy a freír pollo otra vez empanizado, no afecte para nada. Al contrario, nada más que yo les recomiendo mucho que cuando sea pescado u otro tipo, eso sí no le mezclen, ¿ok? Si es pollito y ya lo van a usar una vez, no pasa nada. Miren. Miren. ¿Ustedes creen que vamos a desperdiciar este aceitito? No, chicas, no lo vamos a desperdiciar. Eso no se hace. Dice... A ver, voy a ver. Voy a ver en lo que se calienta poquito el arrocito, chicos. Vamos a ver un poquito por acá. Me traicioné yo sola. Me fui a otro live. Ay, me traicioné yo sola. Es que saben una cosa, chicos. Yo no soporto las traiciones. Y yo sola me traiciono. No tengo remedio. Dice por ahí.
de salsa dulce, quesito arriba de los pasteles. Uy, ¿de qué hablan? Dice, esas milanesas quedan ricas. Dice, yo hago también. ¿En serio, Mari? Ay, mi corazón. Ay, perdón, perdónenme, les dije que se me había venido. Ya una vez ustedes, ya me están conociendo, ¿verdad? Que una vez que ya cualquier cosita que me ataque, que haga que se me haga el escurrimiento, ya valió. Y ¿saben qué me choca? Que luego estoy aquí con ustedes y a causa de eso, ya como que no me puedo concentrar igual por estarme cuidando esta parte. Ay, ya me ando dejando por aquí. Déjenme, voy a lavar bien las manos porque ya me di cuenta, miren, ni siquiera me lavé bien las manos. Ay, Ingrid, ¿qué te pasa? Mari, pero cuéntame una cosa. ¿Ya has comido las milanesas? Cuéntenme ustedes, chicos. Cuéntenme ustedes, ¿ya han comido las milanesas esas de pollo? Díganme, yo les voy a decir una cosa, es la primera vez que las estoy haciendo aquí con ustedes, en vivo. ¿Por qué? Porque nunca las he hecho en casa de pollo. He hecho de carne asada, que si de jamón, que si de salchicha, de frijol. Ay, las tortas de frijolitos. Ay, se me hizo agua la boca. Con queso fresco son mi mero mole. O sea, me encanta. Así un pan bien calientito. O lo puedes poner a dorar con poquita mayonesa. Y luego, ay, no. Ya se me hizo agua la boca. Me encantan las tortitas de frijol con queso. Y luego una salsita matajada de molcajete. O nada más una salsa tatemada. No importa que no sea el molcajete. ¿Qué andas haciendo? Esas son mis meros moles. Y si no sientes nada, esta noche es la indicada. Como cuando yo no estaba. Yo me puse vestida, sé que tanto te gustaba. Cuando aquí esté enfrente me lo digas en la cara. Miren, voy a hacer algo bien importante. ¿Saben que yo voy a hacer un experimento ahorita? ¿Les cuento? Ustedes... vamos a preparar un aderezo con mayonesa para poderle poner al pan, pero les cuento algo, yo en el restaurante donde trabajaba lo preparaban la mayonesa con albahaca, pero en esta ocasión se me ocurrió y dije, en vez de albahaca, ¿y si le ponemos un poquito de espinacas? Porque la espinaca también le da buen sabor. Entonces vamos a prepararla, a ver qué tal nos queda, ¿no? Échenme porras, chiquillas. Échenme porras. Échenme porras para que me quede bien deli, porque vamos a experimentar este aderecito de mayonesa con espinacas. Yanisibu, ¿andas por aquí? Hola. Dice, ya dejé mi like hace ratito. Yani, buenas noches, mi corazón. Gracias por venirnos a saludar, a visitar y por estar aquí acompañándonos. Tu hermosa familia aquí en el chat y también aquí la Ingrid, que también te quiere. Miren, voy a empezar a preparar eso, pero miren, bien importante, hay que lavar siempre las verduras, chicos. Las verduras siempre deben de estar bien lavaditas. Yo ya les había dado una enjuagadita, les voy a decir la verdad. Y aparte, ahí donde las compramos, les cuento que también tienen, según tienen todo bien lavadito, ¿no? Porque estaba escogiendo el cilantro y empezó, yo dije, ay, es que yo andaba toda mula, yo dije, a lo mejor me están viendo con mi cara de chucho y de seguro me agarraron y me echaron el agua. Estaba escogiendo los cilantros, buscando unos cilantros buenos, porque se supone que son súper donde deben de estar un poquito mejor las cosas, no mejor, más frescas, obviamente, más fresquecitas. Y estaban bien feitos y empecé a buscar así, dije, ay, están bien feos todos, que no sé qué. Bueno, yo en mi mente, ¿no? Pero con mi cara de pedito. Y que me empiezan a echar agua porque le empezaron a echar para mojar todas las verduras y lavarlas y me pegaron una mojada. Yo dije, ay, esto te pasa por mula, Ingrid. Esto te pasó por mula. Miren. Ay, aquí está. Vamos a agarrar nada más. Es que les cuento que va a ser nada más poquito. No vamos a hacer mucho porque nada más son 2 tortitas. Entonces, miren, voy a agarrar una cucharada de estas. Nada más, una. Vamos a dejarlo así. Una cucharada. Y, uy, es que no quiero, aquí lo voy a poner.
Una cucharada. A mí personalmente me gusta mucho el ajo. Les cuento que le voy a poner... Ay, échenme la bendición, porque a Johnny no sé si le vaya a gustar, chicos, por favor. Échenme la bendición toda. Vamos a ponerle un poquito de ajo. Ustedes ya saben que las recetas de la Ingrid son improvisadas. Miren, hagan de cuenta que es una muelita así chiquita, miren. Así, casi nada. ¿Y por qué lo estoy poniendo casi nada? Miren, ya pelé todos mis ajitos. Sí les platiqué que ya los pelé y los puse en el frasco. Casi nada porque es bien poquita mayonesa. Y ahora sí vamos a empezar a poner las hojitas estas. Miren, 1, 2, ¿cuántas serán? 3, 4, 5. Vamos a ver si con esas 5 cómo queda de sabor. Y le vamos a poner así, esta. Vamos a ver qué tal va a quedar esta mayonesa. Esta mayonesa tengo yo aquí. ¡Ay! Ay, no, sí, ahora sí que tengo un desastre. Ahora sí que me pasé de lances. Vamos a poner eso por acá. Es que en realidad no es un desastre. En realidad nada más es porque son unas cuantas cositas. Ay. Y si los sientes malas noches me indicaba. Vénganse por acá, porque esto ya le voy a bajar. Ya el aceite ya está sonando, que está bien caliente. Ahí les ando poniendo pioquina ahí, ¿verdad? Y les cuento que vamos a empezar a poner la licuadora. A ver. Aquí sí va a ser un mega rollito, porque les cuento que como es licuadora, no tengo de esos procesadores, de esas licuadoras que son manuales, ¿verdad? Para esas son especialmente para este tipo de cosas, que son porciones pequeñas y que las quieres dejar así, hacer como un aderezo rápido, porque cuando es en la licuadora batallan, pero no hay nada imposible, ¿ok? Vamos a tener que agregar más mayonesa. No, poquita nada más. Déjenme, voy a agregar un poquito más de mayonesa. Con esta. Con esta vamos a agregar un poquito más para hacer que nos ayude esto. Miren, así es como lo voy a poner, ¿ok? Para que nos ayude a bajar, a que se mezcle bien, porque con la aspa queda así como que muy abajito y no alcanza a girar y le dé la moledera. Para que sí lo está moliendo un poquito, chicas. A lo mejor voy a batallar y todo, pero no importa. Yo quiero darle sazón a esto. Y lo tengo que encontrar. Ah, está agarrando ya color. Ajá.
Ahí voy, chiquillas, esto tiene su chiste, ¿ok? Espérenme un poquitín. Ustedes han de decir, Ingrid, estás loca, no se va a poder hacer eso, pero ahorita van a ver que sí se puede. Ahorita van a ver, nada más que, obviamente, pues es que esto no me sirve de mucho, pero claro que sí va a quedar bien perris. Miren ustedes nada más, para que vean que no les miento, cómo está empezando a quedar. Ay, ¿por qué no me ayuda esta cosa? ¿Por qué se ve tan feo? Un día vamos a tener un teléfono, chicos, o un equipo que nos haga ver todo así como yo lo miro, del mismo color, porque les digo algo, sí me he dado cuenta que se ve bien blanco a veces y no alcanzan a apreciar los colores reales. Miren. Miren, miren. Esta paz. Ay, no, esto ya no me está gustando. Ahorita les voy a enseñar. Ahorita les voy a enseñar lo que acabo de preparar. Ustedes lo van a apreciar. Con sus ojos lo van a mirar. Esto que quedó bien deli. Y también lo voy a saborear con unas ricas tortitas de milanesa que van a quedar. Miren ustedes. Vean ustedes. ¿Verdad que no se alcanza a ver, chicos? Y a ver, ¿y si le quito esto? No, no se mira. Esto es un fraude con este celular. Quiero que ustedes lo vean por acá. Es un fraude esta cosa, chicos. No se ve bien. A veces me decepciono. ¡Ah! ¡Qué chillona soy! Miren. Miren ustedes. Esto es lo que les dije. Miren, aquí todavía le faltó un poquito de molerse eso, pero ya eso es lo de menos, chicos. Así es como vamos a dejar esta mayonesa con un poquito de espinacas, un toquecito de sal y un poquito de ajo. O sea, casi nada. Vamos a preparar estas ricas milanesas. Y ya tenemos por aquí el aceitito. ¿Qué les parece si empezamos a meter la milanesa, ok? Vamos a empezar. Vamos a ver qué tal está. Uy. Ush, ush, ush. Hay que tener mucho cuidado. Está súper. Y para esto, chiquillos, hay que checar muy bien la temperatura, ¿ok? Ahorita la temperatura sí está perfecta. Vamos a estar checando para que no se nos vayan a dorar de más. Miren ustedes, no, creo que está súper bien. Chiquillos, sazón, sí amiga, jeje, dice la gorra ni quien le corra. Andas por aquí, sazón mexicano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, sazón? Bienvenido y gracias por venirnos a acompañar. Miren, voy a preparar un platitito y le voy a poner unas servilletas. Uy.
Vamos a checar esto. Es que no quiero que ustedes pierdan esta parte para que se den cuenta cómo es que tiene que ir quedando. Ustedes ya vieron, es muy importante checar la temperatura, chicos, bien importante. Hay que checar también, nunca lo vayan a dejar al 100% con el fuego alto, porque lo que va a pasar es que se les va, sí, se va a dorar súper bien por fuera, va a quedar bien crujiente, pero lamentablemente la parte de adentro puede quedar cruda y aparte no va a quedar un sabor agradable. Entonces es bien importante la temperatura, así es que vayan checándolo. El aceitito se ve cafecito, ¿verdad? Ay, acuérdense que ese cafecito, ese aceitito lo estamos utilizando. Déjenme. Ay, es que tengo que agarrar unas servilletitas para... A mí me encanta que ustedes anden caminando conmigo. Saben que me gusta más eso que tenerlos nada más así fijos en... Uy, Sazón Mexicano. Eso viste, es un videíto. Ya me llegó la notificación, Ya que termine de hacer todo esto y ya que me quede haciendo la limpieza y ya que me meta a acomodar la configuración del video y todo eso, ya que está acostadita agarrando el sueño, y ya me agarro mirando un ratito ahí acompañándolos a ustedes, viendo un poquito lo que han compartido y cositas así. Ay, no. Ay. Ay, esta cosa. Miren ustedes. Ay, qué deli. Miren nada más cómo se escuchan. Ay, bien deli, ¿verdad que sí? Estas sí van a ser unas deliciosas milanesas, bien crunchies, crunchies. Te vas a hacer una torta del Chavo. Dice Sazón, ya tienes hambre. Ya te dio hambre. Ya les dio hambre. Ay, María, pensé que se quemó la Ingrid. No, que me voy a quemar, chiquilla, estuviera chillando. Ay. No, no me quemo, gracias a Dios. Ahorita no me he dado unas buenas quemadas. Les cuento que hace tiempecito, cuando cocinábamos todos los días para los tacos varios, acuérdense que les platiqué que teníamos un negocio de tacos varios, y con la tapadera de una de las ollas me quemé aquí, miren. Ven, esa que se ve como cafecita, es que no puedo, ahí casi se mira, ahí casi la pulsera le dio. No es una sombra, es una cicatriz que tengo, miren. Así me quedó. Me dio una quemada porque yo hice esto, así como de que quise agarrar algo, hice así. Y pues nunca me di cuenta de la olla, la altura, pues, y nada más fue así como, ay, de rápido. No, hombre, fue una buena quemada, pues imagínense. Les estoy hablando de que eso ya tiene años. Cuando recién pusimos el puesto. Imagínense, ya estamos hablando de hace pasadito de 9 años. Entonces sí fue una buena quemada, porque miren, todavía tengo ya más de 9 años, pasadito de 9 años, y la cicatriz ahí la tengo. ¿Ustedes qué dicen? Ay, es que traigo una duda tremenda con esta milanesa, chiquillos, porque les cuento que esta parte, acuérdense que dejamos más gruesecita, miren. Pero vamos a confiar en que ya está, ¿no? Miren ustedes. Yo creo la voy a dejar un poquito más tiempo. Esta parte de acá ya está súper bien así crujiente, miren. Por ejemplo, esta ya podría sacarse y dejarse así. Pero esta parte de aquí todavía no me convence. Siento que le hace falta agarrar un poquito más de crunchies. Entonces lo que voy a hacer es dejarla ahí. Ok, vamos a dejarla un poquito para que quede más doradita. Sí, les puedo decir, ustedes se pueden dar cuenta que miren, el fuego está muy bajito. Lo único que hice yo es dejar el aceite que quede bien, dejarlo recalentando, o sea, que estuviera bien caliente. Y ya al momento poco antes de agregar las milanesas, yo ya le había bajado el fuego. ¿Por qué? Porque cuando ya está bien caliente, bien caliente, el aceite se empieza a mirar así como el vaporcito y todo eso. Entonces, cuando ustedes vean que el aceite está así, no le avienten de una, porque yo ya lo he hecho, incluso aquí con ustedes lo he hecho. Y de repente me empieza a freír las cosas bien rápido. Y pues ya no quedan exactamente como uno lo quiere, ¿verdad?
Entonces mejor yo les recomiendo que lo hagan así. Y aparte las milanesas, créanme que les van a quedar más jugositas y no se van a resecar. Así no las van a hacer a un fuego que nomás no. Tiene su chistecito, chicos. Aparte tiene su chiste para que el empanizado no se vaya a caer. ¿Cuántos de ustedes no les pasó que las primeras veces que preparaban milanesa la ponían en el aceite y todo el empanizado se le caía? Y miren, ¿saben por qué? Porque obviamente tiene mucho que ver su técnica de empanizado. Ya les comenté, esto ya lo vamos a sacar, miren. ¡Qué deliciosa! Se mira bien rica, ¿verdad, chicos? Y crunchies, crunchies. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ponerla por aquí. Vamos a dejar que esto empiece a agarrar un poquito. Ahora sí que, como dicen, empiece a soltar su grasita. Y vamos a poner ahora sí la otra. Siento que ustedes que dicen, no, yo creo que con una sola, ¿verdad? No le vamos a meter otra más para que no le quite todo su espacio y esta se pueda dorar también de una manera uniforme y que quede súper rica. Miren ustedes nada más cómo es que quedó esta. Vamos a ver si está bien cocidita. Ay, pero ¿saben una cosa? ¿Qué les parece si primero mejor agarro unas tijeritas que tengo por aquí? Estas vamos a usar chiqui. Estas me gustan, miren, porque tienen el segurito este. Miren. Ay, este segurito loquito que está por aquí, que no se lo puedo quitar. Ah, miren. Y están bien padres porque con ese seguro, úchale. Vamos a ver. Chaca chachán, chaca chachán. Me voy a meter en la verdad, ¿ok? Para que ustedes vean cómo quedó. Lamentablemente no puedo tomarla. Voy a agarrar un pedacito así. Ok, chicos. Un pedacito así. Miren ustedes. Quiero que ustedes miren. ¿Se dan cuenta? Cómo quedó bien perfecta la milanesa, bien cocidita. Ahí ustedes lo están mirando, chicos. Y se mira jugosita, para decirles la verdad. Nada más que la verdad me tiembla la mano. Ahí ya, un poquito más. Se mira un poquito jugosa. No se ve reseca ni nada. Ahorita les voy a mostrar bien. Es que la Ingrid me tiembla la manita. Miren ustedes. Ay, no, es que no les quiero enseñar mis manos feas. Tengo las manos muy maltratadas yo, chicos. Miren. Ay, sí, yo no me voy a quedar con las ganas de probar. La verdad está bien buena. Me desmayo. El sabor del curry se siente. La verdad. Les recomiendo muchísimo, Esta combinación de condimentos que utilizamos, la verdad le da un sabor espectacular a la pechuga de pollo. Yo no le había puesto, o sea, al momento de... Ay, perdóname. Al momento de hacerla así empanizada y así la pechuguita en tipo milanesa, no lo había puesto yo curry. No le había puesto yo curry y créanme que no me arrepiento. Es un sabor espectacular. Ay, y ahorita con la torta ya todo bien preparado, no, hombre. Miren, les voy a decir una cosa. Aquí, por ejemplo, se pueden dar cuenta que el aceite ya disminuyó un poquito su temperatura. Ahora lo que voy a hacer es subirle un poquito nada más. Miren. Agregué y aumenté un poquito más el fuego, nada más para aumentar el calor y que se empiece a cocer. Esta está más delgada que la otra que metimos, así es que se va a empezar a freír un poquito más rápido. Pero miren ustedes, hay que dejarla así para que se empiece a freír poco a poquito. Y esta, chicos, pues vamos a ponerlos un poquito ustedes por aquí para que me acompañen a preparar todo lo que le vamos a agregar a la torta. El panecito, hay que partir el pan. Vamos a acomodar todo por aquí.
Todo por aquí. Estoy feliz, ¿saben por qué? Porque me encantó cómo quedó. Me encantó. Ah, pero espérenme. Esa Ingrid está bien. Oigan, no encuentro. Estas están bien perris, la verdad. Estas me gustaron bien mucho. El cafecito. Sí, son ricas. Mari, ¿tú ya las habías preparado así con curry? ¿En serio? ¿Ya habías utilizado ese? Porque a mí la verdad me encanta la milanesa. Uy, esas tortas aquí, la verdad, cuando te venden lo que son tortas de milanesa, tacos de milanesa, son muy comerciales aquí en Tijuana. La verdad, mucho, mucho, mucho. Y a mí me encantan, pero no lo había probado yo de esta manera. De hecho, chequen ahí en el canal, chicos, tenemos otras recetas donde ya he hecho milanesa y hemos preparado con diferentes condimentos. Ahorita los sazonamos de una manera muy distinta y la verdad quedó, ay, 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 de 10. Me encantó, me encantó. Ya ven que dicen que el curry es un condimento o especia que utilizan mucho en los platillos de la India. Está riquísimo. En las pastas, en las sopas, en los caldos también sabe buenísimo. Más que nada yo en ese tipo de platillos sí lo he comido un poquito más, pero así en esto, créanme, me quedé así como... me quedé así. Vamos a empezar, miren. Vénganse por aquí. Ay, muchas gracias, chicos. Ya vi que me dejan sus likes. Yo soy bien mala para estarles diciendo, oigan, chicos, déjenme su like, por favor. Les digo una cosa, a mí se me olvida. Porque estoy tan feliz y bien enfocada aquí platicando con ustedes que la verdad se me olvidan a veces muchas cosas y estoy así como que bien a gusto en el momento. Pero miren, vamos a empezar a hacer el espacio esto. Esta, yo creo que, miren, fíjense. Eran 2 pechugas. Ustedes vieron el tamaño de las pechugas. Ni siquiera eran grandes. Estaban chiquicitas, así como la Ingrid. Así como la Ingrid, chiquicitas. Y miren todas las que sacamos. Sacamos este, que está un poquito despelucado, ¿verdad? Porque es que así me salió. No importa. No importa, no las van a comer así como enteras. No se las van a comer así de este tamaño. Así es que si le quedan los trozos así chiquitos, no pasa nada, chicos. Pero miren ustedes con esas 2 pechuguitas, todo lo que sacamos, nomás fíjense ustedes. Y les digo una cosa, aquí en lo personal les digo que no es mucho, yo creo que compramos, no sé cuánto era en cantidad de kilos o medio, no sé, pero les voy a decir en precio, compramos una cantidad como de 60 pesos de pechuga de pollo. Y yo dije, son poquitas, dije, es bien poquita, bien chiquita, casi no van a salir las milanesas. Les digo una cosa, me topé. Me topé, porque fíjense que hasta me estoy sorprendiendo yo que cómo con esas 2 pechuguitas salió tanto. Miren ustedes qué deli está quedando. Yorcael, buenas noches, ¿qué vamos a cenar? Mira lo que vamos a cenar. Estamos preparando unas deliciosas milanesas, Yorcael, para hacer unas ricas y delis tortas. Oye, pero vamos a empezar a quitar la verdura, chicos, a poner por acá todo esto. Y miren lo que tengo por aquí. Son unos cositas deli. Miren, tomatito. Este aguacate pues ya lo tengo abierto, lo vamos a utilizar. Obviamente porque si no saben que se oxida muy rápido ya cuando lo tenemos así. Tenemos cebollita, esto también lo vamos a ocupar. Ya preparamos esta mayonesa con como tipo de aderezo con espinacas. Van a decir, ay, Ingrid, tú y tus menjurjes. Es que la verdad, quieran o no, chicos, cuando ustedes hacen algún cambio en el sazón de algo, por ejemplo en la mayonesa y ese tipo de cosas, hacen mucho la diferencia. Cuando juntas todos los ingredientes, todo se hace una explosión de sabores. ¡Deli, deli! ¿Ustedes no me creen? Se los prometo. Prometidito, miren, este no lo voy a ocupar.
Lo puse en la mañana. Y en la mañana lo puse. Y ya lo agarré. Entonces, vean. Este ya está. Este ya está, chicos. Miren cómo lo voy a dejar. Ustedes están viendo por aquí. Miren. Miren. Okiroki. Así es como lo vamos a dejar. Está recién salidito, ustedes vean. Hasta se escucha que chilla, ¿verdad? Hay que ponerlo por aquí. Y vamos a agregar otro pedacito más. Esta. Okiroki, así. Entonces vamos a poner un poquito por ahí. Yo necesito fuerza tener un trapo mojado. Amor. Se fue mi marido. O son los bebés que andan allá corriendo. A ver. No, aquí está. Aquí. Entonces, miren, chicos. Primeramente, ya tenemos la pechuga. Vamos a dejar que esta otra esté lista. No la voy a mover de aquí porque lo que quiero es que no se me vaya a enfriar tanto. Y vamos a empezar a picar todo el merequetengue que vamos a necesitar. Dice... Sí, Mari, está durmiendo, está cansado. Aparte les digo una cosa, cuando llegamos de allá... Mándame, amor. No, es que me preguntan que si estás durmiendo. No, pero no se escucha que estás, es que dice que si está roncando. Le digo que no, aparte si se escucha no importa, él tiene que descansar. Llegando le sobé, chicos, le sobé toda esta parte de aquí con una pomada bien buena, que se las voy a recomendar. Ya les había dicho hace mucho, ¿verdad? En un live, algo así, que les iba a mostrar esa pomada. Ay, me estoy agarré el cabello, pero no traigo sucia las manos. Y les cuento que le sobé toda esta parte de aquí hasta la mitad de la espalda porque ha traído mucho dolor de esta parte. Entonces anda todo el día bien incómodo porque no lo deja todo ese dolor que le da. No sabe por qué le duele muchísimo. Entonces yo pienso que por eso más que nada se debe sentir así. Aparte no sé si se tomó el medicamento. Ya me lavé las manos, chicos. Estas cosas les comento para que ustedes también, cuando cocinen, tengan ese hábito de que no importa que agarren y hagan aquí y allá, pero siempre lávense las manitas, obviamente, para que su comida no se vaya a contaminar, ¿ok? Aunque uno está expuesto a contaminarse de miles de cosas, pero pues más vale, ¿verdad? Más vale. Y les digo que le di una buena sobada a esta parte de aquí. Yo creo que ahorita debe estar descansando por esa parte. Miren. Voy a agarrar un poquito de cebolla y vamos a poner aquí un poquitito de cebolla. Ya tengo el aguacate. Ok. Y vamos a agarrar unas rebanaditas de tomate. ¿Dónde está mi trapo húmedo? Este es el trapo húmedo para ir limpiando. Las rebanadas de tomate a mí me gusta ponerlas para las tortas o un sándwich. Me gusta hacerlas bien delgaditas, así más o menos con este gruesor, miren. Si ustedes consiguen el tomate bola, pues mucho mejor, porque el tomate bola está mucho mejor para las tortas, sándwich, hamburguesas, todo ese tipo de alimentos. Entonces yo les recomiendo más eso, ¿no? Y si no, pues no pasa nada, utilicen el que tengan en casa, así como yo, miren, no hay pretextos para decir, no puedo hacer una torta porque no tengo, no, como de que no tienes, sí tienes ahí, tomatito y todo el merequetengue. Entonces vamos a bajarle, miren, aquí ya aumentó la temperatura, chicos, ahora ya le bajé un poquito, ¿por qué? Porque lo que está pasando es que ya me está empezando a freír rápido esta pechuga. Pero esta pechuguita está un poquito más gruesa. Entonces, ¿qué queremos hacer? Evitar que nos vaya a quedar cruda. Déjenme algo. ¿Qué pasó, amor? Es que escuché algo.
por eso me asomé. Ay, Dios santo. Discúlpenme por tenerme que asomar. Ay. Ahora, como ya hemos utilizado mucho esta tabla donde tenemos verdura y todas esas cosas, pues ya no la vamos a usar para cortar el pan, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar. Ya pongo esto aquí, ya piqué la verdura esa que necesitaba y vamos a poner esto por acá. La otra verdurita que les voy a contar va a ser lechuga, chicos. Yo voy a utilizar lechuga bola o romana. ¿Ustedes cómo conocen esta lechuga? Porque normalmente cuando yo trabajaba en el restaurante o en mi infancia siempre lo hemos conocido como lechuga bola. La romana es la que en otras partes le llaman la lisa u orejona, así le llaman. Pero yo la conozco esta como bola y romana, la otra, así. Pero a mí me gusta más usar los sándwiches y tortas y todo eso con la romana, con la otra. Pero voy a utilizar, como tengo nada más esta, voy a utilizar esta. A cabo también le da muy buen sabor, ¿ok? Miren, le bajé para evitar a que no nos vaya a quedar así feo. Y para eso, miren, es bien sencillito. Como yo ya había utilizado parte de esta, aquí es muy fácil. Simplemente agarras las hojas y las haces así. Sacas unas cuantas hojitas. Le quitas las que ya están más maduras, oxidadas, y se les va a dar una lavadita, ¿ok? Para poder utilizarlas para hacer la tortita. Se hacen una lavadita. Olvídame tú, mándame al demonio y celebra nuestra ruptura con otro. Te di tanto amor que se te hizo poco, olvídalo tú. Miren, ya está bien lavadita, ¿se dan cuenta? Qué bonitos colores, ¿verdad? Es que esto, les digo algo, a mí lo que me atrapan son los colores. Yo soy muy así, todo lo que tengan esos colores llamativos me hacen sentir una atracción, no sé a qué se deba. Olvídame tú, mándame al demonio y celebra nuestra ruptura con otra. Te di tanto amor que se te hizo poco. Ya me vinieron a hacer travesuras. Órale, caminando, caminando. Váyanse para allá, papá, porque ahorita la mamá está ocupada. A ver, ya tenemos eso. Ay. Miren lo que tengo por aquí. Vamos a utilizar también una buena tajada de este quesillo. ¿Les gusta el queso, chicos? A mí me encanta. Y les digo una cosa, quisiera agarrarlo, comérmelo todo, y no puedo. Ok, vamos a agarrar un pedacito de queso. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora sí, vamos a empezar con lo bueno. Ay, Ingrid, ¿por qué tardas tanto en hacer una torta? En esto, porque disfruto tanto hacer cada cosa. Ay, lo único que me hago pelotitas. Nada más. Miren esta. Aunque no lo crean, esta ya me quedó un poquito más cafecita. Miren ustedes. No hagan caso a la grasita hasta de aquí. Para eso son las servilletas. Para que absorba toda la grasita que va a ir quedando. Vean ustedes cómo se ve. Miren. Está bien crunchis. Esta es la que hicimos al principio.
Todavía está súper bien. Y esta que se dan cuenta que tiene, que está más delgada que las otras. Se dieron cuenta que les dije que entre más delgadita, pues iba a quedar con una textura más diferente. Y no me equivoco, pero aún así, chicos, les digo algo, no está reseca. Vean ustedes. Su carnita quedó bien, bien deliciosa. Ahora lo que voy a hacer es retirar esto del fuego. Y vamos a poner esto hacia atrás, porque vamos a poner este comalito. Ya nada más me hace falta comprar un buen comalito, ¿verdad? Es que este está bien, obviamente nada más estéticamente se mira así como la Ingrid, un poquito pachichito, acabadito y todo, pero le damos una manita de gato así como la Ingrid y se mejora, dicen por ahí. ¡Ay! Ya agarro un poquito de color. Ay, chiquitines. Ok, miren, esto lo voy a quitar de aquí, porque no quiero que empiece a calentarse la verdura, no es muy agradable. Y les cuento, miren, ¿cuántas me quedaron? Una. Y con estos dos pedacitos que tenemos aquí, hacen otro filete más de milanesa. No inventen, con eso ya volvemos a comer otra vez. Y fíjense ¿qué pasó? Nada más con esas dos pechuguitas. Con esas dos pechuguitas hicimos eso tan espectacular. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Aquí voy dejando las especies que necesitamos para preparar la comida del día de hoy, chicos, porque no quiero que se me olvide ahorita a volverles a mencionar para las personitas que no alcanzaron a ver con tiempo lo que estamos preparando. Y les cuento que ya saben que al último me gusta repetirles. Yo repito 1000 veces lo mismo, chicos, no sé por qué. Es que estoy tan concentrada de que les tengo que decir de la receta porque luego capaz de que se me olvida algo y luego a veces me equivoco. Miren, esto ya va a estar listo. Le falta un poquito más. Poquito. ¿Ok? Vamos a empezar a quitar el tomatito. Esto lo voy a poner mientras aquí. A ver, vamos a hacer una cosa. Para no empezar a tener tanto desorden y que si la Ingrid y que si esto, miren, vamos a agarrar esta cebolla y este tomate que utilizamos y lo voy a poner en un topercito mientras. ¿Ok? Ok, entonces vamos a empezar. Ahora sí con lo bueno. Amor, ¿vas a comer? Ok, ya te voy a empezar a preparar la tortilla. Les cuento que voy a utilizar este delicioso pan. Esto nosotros aquí le llamamos telera. Bueno, se le llama telera, ¿verdad? Hay otros que son el bolillo, que vienen siendo la parte de arriba como crujientes porque traen esa capita de la clara del huevo, que es lo que lo hace crujiente y es más saladito. Este me gusta mucho porque no tiene esa parte de arriba así como el bolillo. Sí me gusta, pero les digo algo, me gusta más esta textura del pan. Está bien delicioso. Tiene como si fuera, estas tienen una textura como si fuera un tipo pan francés. Y miren, entonces vamos a tomar un cuchillito de sierra. Vamos a empezar. Se supone que no le debo de dar vuelta, ¿verdad? Pero es que ya me quedó la costumbre de tomarlo y empezarle a dar vuelta. Y después de eso vamos a agarrar la espátula de la mayonesa. Le vamos a poner mayonesa aquí. Miren. Miren. Así es como lo voy a poner, ¿ok? Así se ve mejor. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver qué tal queda ese pan. Dice, está en España, dice, son la 1. ¿Quién está en España? Ingrid, extra queso para mí. ¿Te gusta mucho el queso? Ay, eres de las mías, a mí también me encanta. De hecho, ni le voy a poner queso amarillo. Estaba pensando, le pongo queso amarillo, pero no, esta va a ser una torta que no tenga que ver con el queso amarillo. ¿En serio, puro té verde? ¿Por qué, corazón? Estás a dieta, ¿verdad? Dijiste eso, Norma. Ay, yo les digo algo, yo no me puedo poner a dieta, chicos.
yo no puedo ponerme a dieta en lo más mínimo. Tengo la pellona, nada más no poder, miren ustedes. Miren, miren, yo no puedo. ¿Se acuerdan que de principio me ponía yo la faja? Yo creo que me la voy a empezar a poner otra vez, pero para que me descanse un poquito la espalda, porque normalmente siempre estoy así y como que mi porte siempre es así. Entonces tengo que estar así derecha y eso haría que yo estuviera así, que no se me botara tanto, pero yo solita recargo toda la huevonada en mí y la hago así. Así me paro. Pero yo también le digo a mi esposo a veces, me dice, hay que comer esto y esto. No, le digo, porque después voy a engordar mucho. Me dice, ay, ¿te pasa? Le digo, no, es que lamentablemente sí, cuando uno tiene sobrepeso, es verdad, en la salud, en nuestra energía y todo nos perjudica. Y le digo que más que nada es eso, yo no me quiero estar sintiendo, si de por sí no estoy así que ustedes digan al 100, ¿no? Pues saben que todos llegamos a una edad donde ya nos rechina, nos empieza a rechinar poco a poquito todo. Y lastimosamente, pues no, ¿cómo les explico? No me cuido, pues. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues resulta que yo no me quiero... Ay, vamos a empezar a oler. Le digo a mi esposo que no me quiero descuidar por ese lado porque después mi actividad va a ser un poquito más fácil por sí. Va a ser más lenta, chicos. Miren. Vamos a poner aquí, pero ojo, a mí personalmente me encanta agarrar y poner la carne partida. Me encanta agarrar y poner la carne partida, les digo, ¿por qué? Porque vean, de esa manera puedes comer más delicioso y vamos a poner así, miren. ¿Quién es? La Crucita, ¿verdad? Sí. Ah, es que ya empezó de loquita. Le voy a quitar este pedazo, miren. No está malo, nada más que está un poquito muy grueso. Y quiero que mi esposo se la pueda comer a gusto. Ay, ¿ustedes están escuchando qué rico se parte? Vamos a ponerle... A ver, vamos a ponerlos más hacia acá, hacia afuera, que se miren los trozos, pues. No nada más que sea así una X tortita. Esto ya está listo. Voy a ponerlo por aquí. Esto... Yo ensucio muchos trastes, chicos, ¿eh? Muchos trastes, siempre. Me doy el lujo ahorita que se puede, la verdad. Miren, le voy a poner así, ¿ok? Una camita de milanesa. Igual van a decir no muy gruesa, sí, no muy gruesa. Vamos a empezar a poner tomate, tomate y así, ¿ok? Tomatito. Vamos a poner también, si alcanzan a ver ustedes, ¿verdad? Ay, es que lo que me hace falta a mí es espacio. Vamos a empezar a poner cebollitas. Cebollita. Quiero que, miren ustedes, vamos a poner cebollitas. Ahorita se ve bien X y Y. Vengan para acá conmigo. Ay, miren. Ok, miren ustedes. Aquí. Después de eso, le vamos a poner unas rebanaditas de aguacate. Ay, que no me gusta estar agarrando. No me gusta como que mezclar mucho las cosas. Aguacatito.
El aguacate sí es bien importante, chicos. Eso sí, les voy a recomendar que para que el aguacate tenga muy rico sabor, le agreguen salecita, ¿ok? Ok. Y vamos a tomar. Estos son unos chiles jalapeños en rajas, okiroki. Y vamos a tomar unos chilitos. Ok. Hay que agarrar los que vean, uno que no tienen la colita. Yo creo que con ese chilito está súper bien. Y vamos a ponerle miren ustedes. Esto lo voy a dar a Don Johnny. Ustedes miren, es que me miro porque, espérenme. Amor, vente a comer. Es que siempre traigo las manos todas sucias de cuando ando cocinando. Oh, ay, y al último ando ahí presentándole la comida bien fea. Ay, miren, es que este lado se ve feito. Aquí. Vamos a ver qué coma Johnny. ¿Quieres más chilitos? No, no sé. Con lo que le eché está perfecto, ¿no? Entonces, miren, vamos a limpiar esta parte de aquí. Es que esos son resilitos de pollo. Y si se me cae poquito, vamos a ponerlo ahí en la esquinita. Uy, los enaniux. Vamos a preparar el de la Ingrid. Así, Ingrid. ¿Qué te hace falta, amor? Espérame, porque ya vine a agarrar otro cuchillito. Ya vine a agarrar otra, miren. Es que esa la dejé ahí nada más tirada y se me hace que se mira muy feo volver a agarrar la misma que estaba ahí arrumbada. Entonces, miren. Esto lo voy a hacer un poquito ya más rápida, así como cuando estás trabajando. Cuéntenme, ¿qué tal les pareció la torta que le hice yo? Ahorita van a ver la mía que va a parecer. Todo se me va. Aquí estamos la banda, amiga Chloe. Muchas gracias, Mari, muchas gracias, muchos thank you, sí, provechito. ¿Qué tal te quedó? ¿Qué tal? ¿Qué tal te quedó? ¿Qué tal te pareció, amor? ¿Algo le hizo falta? Mira, iba a hacer guacamole y lo iba a hacer molido para agregarle así, pero dije, ay, es lo mismo, si no lo voy a sazonar ni le voy a poner nada, ¿para que lo muelo? Mejor lo pongo entero, que se sienta cremosito el aguacatito así. Ahí va. Ahí va la torta de la Ingrid. La torta, ¿eh? No crean que dije la tonta. Y ahí viene este pedacito. Vamos a partir. ¿Ustedes escuchan cómo está? Miren. Bueno, un ratito. Sí. Miren, esta quedó bien delgadita. ¿Se dan cuenta? ¿Ya está? Quiero que ustedes miren. Esta que nos quedó más gruesa, ustedes pueden darse cuenta que está, miren, bien cocidita. Ni siquiera quedó cruda. Les digo una cosa, a mí me gusta más cuando está gruesa.
¿No te tengo por ahí un limón? Limón no usé. Y si no tienes por ahí. Sí tengo. Ya voy a preparar esta. Y ahora sí. Vamos a poner esta aquí. Y vamos a poner esta. Vamos a empezar a poner las rebanaditas. Ustedes le pueden poner toda la milanesa que ustedes quieran. Si a ustedes les gusta que esté muy gruesota de milanesa, que tenga mucha carne, pues pónganle. Si son como yo, que les gusta así poquito, que no sea mucho. Ay, yo siento que no es mucho. Yo siento que no es mucho, ¿eh? A lo mejor sí, yo estoy diciendo que no. Entonces voy a poner tomatito. A mí sí me gusta ponerle bastante tomate. El tomate nos ayuda muchísimo para la hidratación de la piel. Entonces coman tomate, coman tomate. Les digo una cosa, es bien rico el tomate cuando en la mañana desayunen unos huevitos y cómanse unos tomatitos, unos pedacitos de tomate con sal para que acompañen su desayuno y la verdad es bien delicioso. El tomate, las cebollitas con limón y unos pepinitos. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo ustedes con esa comidona? Entonces, después de esto que le puse, quesito y aguacate. ¿Qué andan buscando, bebés? Ya sé que andan buscando. Andan viendo a ver si no se me cayó algo para agarrarlo. Y vamos a agarrar el otro aguacate. Entonces, ay no, es un desastre con las cosas aquí. Yo quisiera ser más ordenada y no puedo. ¡Es un lío! ¡Uy, no se puede! Ya te curas. Tómatela, amor. Tómatela, si es lo que quieres tomártela, yo no quiero. Y la lechuguita. Ay, eso sí, yo nada más que soy muy peleada con la lechuga. Sí me gusta, pero ay, como que un poquito. Nada más, así. Ah, esto es lo que le voy a poner. Miren ustedes. A lo mejor se ve bien sencillita. ¡Qué sencillo! Si el sabor está bien espectacular. Vamos a acomodarnos más para allá. A ver, bebé, háganse para allá. Ustedes nada más les digo mi amor tantito y se dejan venir. Ay, muchas gracias, Mari. Ay, Mari, siempre echándonos porras. Que digas, si es Mari, no. Norma. Le ando diciendo, les ando cambiando ya el nombre, ¿verdad? Ahora sí, vengan conmigo. El cochinero. Espérenme, vénganse por acá. Tómatela, yo no quiero. No me la voy a tomar batida, ¿sabes? Por eso sabes que no me la voy a tomar. Es que no me gustan las sodas sin casa. Prefiero que te la tomes y yo tomo agüita. Una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta es que esta torta está bien deli. Déjame nomás quitar esto porque lo van a, me va a salir ahí. Así. No sales ahí. Miren ustedes. Nada más que les digo algo. Obviamente, si alguien de ustedes tiene negocios y tienen fonditas y quieren buscar hacer algo, porque estas cosas las pueden vender. Hay gente que quiere vender cositas y dicen, ¿qué hago para vender? Pues ya nada más ustedes buscan que sea una presentación más. Por ejemplo, si quieren ponerle, muchas de las partes te venden la milanesa, el trozo, así el bistec entero. Pero yo les digo una cosa, a mí no me gusta, siento que es más mejor. Por ejemplo, yo,
vamos a los tacos varios y nos dan el pedazo de carne así entero en el taco. Yo sí, yo digo, ok, es un taco de milanesa, pero les digo la verdad, cuando yo lo hacía en el puesto, cuando nosotros vendíamos, lo que yo hacía era picarla. Entonces la pica, o sea, todo el filete se lo ponía, no era como que para darle menos, no, porque les quedaba un taco nonón. Pero yo lo que hacía es que esa era lo partía en tiras. Cuando me pedían una orden en un lonche, ya ven que los lonches los vendemos normalmente en esos charolas que son de foam, y les ponía su porción de milanesa, pero se las daba yo picadas así en tiras, y a la gente le gustaba más así, porque así ya no tenían que estar partiéndola ella con las manos, o más cuando estás trabajando, que no tienes todos los utensilios. Entonces yo les digo, por eso es que tengo la costumbre de hacerla así con trocitos. Ay, ¿qué traigo así pegado en el dedo? No sé. Y pues mira, para eso, pues vean lo que voy a hacer. Ay, algo se me pegó, que no sé qué sea. Voy a agarrar el cuchillo y vamos a agarrar esto, ¿no? Miren ustedes nada más. Miren, vamos a tomarla. Cuando vayan a partir una torta, una hamburguesa, un sándwich, les recomiendo que apoyen esto y siempre lo hagan así. ¿Ok? Lo hagan así y de esa manera lo van a poder partir más fácilmente. Utilicen cuando son para... Bueno, yo de hecho voy a tener que comprar después. A mí sí me gustaría tener, no nada más para negocio. Quiero que ustedes vean esto. Para que miren qué espectacular se va a ver más así. Miren ustedes, chicos. Ahí es donde se ve la delicia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad, amor? Sí, está bien bueno. Te llena rápido. Es que me dejé muy seria. Ya sé. Yo por eso no confío. Yo dije, le voy a hacer, pero yo sabía que no ibas a comer así como que wow. Porque yo ya te conozco, moco. Yo sabía que anduviste chuchereando aquí. Pero también te conozco que eres capaz de dejarla ahí y al ratito comértela. Sí. Así como yo. Miren. Me encantan con los chilitos jalapeños. Ay, chicas. Esto para lonche. Para una torta de estas, ¿cuánto te viene saliendo aquí? Más o menos como en unos 120 pesos, 110. Sí. Sí, más o menos ustedes fíjense lo que se ahorran, todo lo que se ahorran. Fíjense, 60 pesos que compramos de pechuga. Ustedes se dieron cuenta cuántos filetes sacamos para poder hacer. Yo creo que hacemos 4 tortas. Sí, yo creo que si hacemos unas 4 tortas con esos 2 pechuguitas. Y cada torta, ustedes así como la miran de sencillito y todo, te la vienen entre 100 pesos, 110, 120, dependiendo del lugar. Pero menos de 100 pesos no te dan una torta así. Si la de asada te la dan como en 120, 150 pesos. Miren, vamos a, espérenme, yo sí voy a comer, pero tengo que traer todo mi cafecito. Por te dije que te lo tomaras porque yo con el café tenía. Y si ustedes cuando vayan a hacerlo, no, bueno, contadito, sí. ¿Sí tiene gas? No mucho, nomás una servilleta, esta servilleta. Ay, amor. Por favor. Ay, eres un niño chiquito. Todo me pides en pausas. Mire. Ay, mira. Pensé que había agarrado la otra. Mira. Es que les quiero enseñar que, por ejemplo, si no tienen, por ejemplo, si es para negocio o algo y no tienen papel, entonces toman las servilletas así, una servilleta grande, la agarran y la doblan un poquito de la esquina y agarran y hacen esto, miren. Agarran y hacen esto, toman la torta, ok, están viendo ustedes, y la van a hacer así.
Y así es como ustedes la van a poner. Obviamente ya lo hacen con más cuidado y ya la van a poner así en su plato y cuando la vayan a entregar o así. Es que ustedes pueden vender eso, chicos, es en serio. Pueden vender estas cosas y yo sé que se les vende mucho. Y miren, ya nada más la agarran y la ponen así. Y pues ya nada más eso. Y así es como se le da una mordida a esto. Miren. Soy bien mago. ¿Se dieron cuenta cómo desapareció el chile? ¿Así? Nada más que espérenme un poquito. Así, chicos. Porque después no puedo hablar de cerquita. Ay, no, ya. Está riquísimo. Y luego lo más mejor de todo es que miren, está bien el pan. Miren cómo ustedes están el pan. ¿Verdad que se llama? El pan de ahí, sí. Tiene mucho que ver el pan, chicos, ¿eh? Mucho que ver el pan cuando hagan una torta, un sándwich o algo así de este estilo. Elijan el pan correcto. El pan también ese que se utiliza para baguette, que es el que hacen para hacer los Subway. Ese tipo de pan también queda muy rico para este tipo de tortas, este tipo de cosas. Pero yo les digo una cosa, este con esta textura es mucho mejor que el que es el bolillo, la telera, le da mucho mejor sabor con este. A mí me gusta más. Miren su quesito. Miren ustedes. Es Chloe, ¿no? Chloe, ¿quién es Chloe, chiquillos? Chloe, saluditos. No tengo el placer de conocerte, mi corazón, pero te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí conmigo, acompañándonos más bien. Es que ahora me abandonó un poco Johnny. Nos abandonó un poco, pero la verdad no importa. Aquí todos estamos bien felices y contentos. Les digo una cosa, chicos. Esto me fascinó. Esto me fascinó. Dice que es amiga de Norma, que ella le dijo de ti. Ay, Norma, muchas gracias. Sí, Normita preciosa. Ella nos comparte. No importa, al contrario, me siento bien agradecida con Norma. Bien agradecida con Norma, con Mari, con Sazón. ¿Quién más está aquí con nosotros todo el tiempo presente? Leticia, Julio, el Tomate Plebe, que es Chanclazo, Omar. ¿Quién más también está con nosotros siempre? Rulas, pero Rulita se va, pues porque él tiene que ir a hacerle sus movimientos allá, su contenido. Jesús lo era. Y se va. Jesús lo era, bienvenido, muchas gracias, bienvenido. Espero les guste mucho esta receta, chiquillos, es una receta muy sencillita. Y acuérdense, chicos, es muy importante cuando se suscriban, activen la campanita para que les llegue una notificación cuando nosotros vayamos a estar en vivo. Acuérdense que se las estoy programando entre una media hora antes o algo para que YouTube alcance a identificar que vamos a estar en vivo y les alcance a ustedes ¿cómo se dice? Les alcance a avisar. Obviamente no les avisa a todas las personas. Hay muchísimas cosas que nosotros desconocemos en esto de YouTube, pero no todas las personas les avisa porque si no tienes activadas las notificaciones de todo YouTube, no nada más en específico de un canal, ustedes pueden ponerle activar la campanita a mi notificación, pero si ustedes tienen desactivadas sus notificaciones de la aplicación, no les va a llegar. U otra, si ustedes ignoran, por ejemplo, a mí me llega una notificación de que, un ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿ok? Nada más, Sazón Mexicano subió un video y me llegó la notificación, pero yo la ignoro y no le pongo atención,
porque a lo mejor estoy ocupada, pero YouTube detecta que ya después yo no le di clic a esa notificación más tarde o al otro día o algo, y si ve que esas notificaciones a las personas que les está enviando no las toman en cuenta, les deja de enviar. No sé si me entiendan, ¿sí? Entonces, por eso es que tienen ese problemita a veces que no les avisa, a veces no les avisa a todas las personas. En realidad, no le va a avisar al 100% de los seguidores de cada creador. Nada más agarra un cierto porcentaje de seguidores y les da la notificación. Si ven que ellos responden bien a las notificaciones, entonces ya agarra otro grupo de personas a las que les empieza a distribuir el contenido. Pero como les comento, es un poquito como que ¿cómo le diré? Es que no es como que de estudiarle, pero sí son como que detallitos que a veces nosotros no tomamos en cuenta, pues, y a veces, pues, la realidad no sabemos, porque, pues, no son cositas que a veces uno esté enfocado, y más que tenemos tantas cosas en la vida, chicos, que tenemos que hacer. Pero les comento esto porque, pues, obviamente, sí es importante. Y bueno, yo sí tengo que saber mucho de ese tipo de cosas, porque a veces sí digo, ¿por qué no llega la notificación eso? Entonces ya me puse a estudiar bien a fondo por qué, y todos esos factores son los que afectan. Bueno, ese tips ahí para aquellas personitas que también crean contenido como Norma, Sazón Mexicano, El Chanclazo. Ellos, para que ustedes también sepan, chicos, más o menos ahí cómo está el rollo con las notificaciones y cómo les va a distribuir YouTube su contenido a cierta cantidad de seguidores. A mí no me gusta decir seguidores, a mí me gusta decir compañeros. Ay, voy a comer. Lo traigo mucho. Miren, vamos a hacer una cosa. Yo les cuento. Por ejemplo, yo ahorita me voy a comer esta. Esta otra la vamos a dejar para guardarla, ¿ok? Pero la vamos a guardar como les comenté. Como yo no quiero que se reseque el pan, entonces voy a hacer esto que les dije, así, miren. Así, como si estuvieran haciendo no sé qué, un barquito. Y luego toman la servilleta, como les había comentado, así como si fueran a envolver a un bebé. Así, como cuando tienen un bebé y lo van a envolver en su cobijita para que no le dé frío. Y luego hacemos esto, así, ¿ok? Pero, pues como ahorita Ingrid, ay, se le salió un pedazo de queso. Eso no se vale, si eso es lo que hace que se mire rico. Y la vamos a poner así. Ok, en lo que me termino esto. Porque ahorita no les voy a decir la verdad que me voy a acabar toda esta torta completa. A ver, que con ustedes, yo creo que con la mitad tengo súper bien. Porque yo quiero seguir platicando y cuando estoy comiendo no me deja platicar la comedera. Tenía rabito. Ya no voy a comer. Ahorita me la voy a comer sola porque no puedo morder. Y les digo la verdad, qué feo me veo comiendo. Me veo bien feo comiendo. Así mordiéndola esa, bien así. A mí no me gusta. Entonces, ya le di una probada. Y es que está bien rica. Es que te había dicho que había un violador en México. Se había hecho violadores de Uber. Ajá. Ya lo encontraron, ya lo agarraron, bueno. Es que mira, amor, el gobierno cuando quiere, actúa, hace. Pero porque ya era como algo serial, pues ya había sacado varias.
Mari, espérame, mi amor. Mis corazones, se los prometo, la milanesa tiene un sabor espectacular. Acuérdense que hicimos una pechuga de pollo empanizada, estilo milanesa. Le dimos un toque de sazón al curry. Para decirles la verdad, a mí me encanta. Nunca he probado el pollo al curry. Nunca he tenido el privilegio ni el placer de probar ese platillo. Pero con esta combinación, con esa pechuguita y sazonarla con ese condimento o esa especia, la verdad, yo pienso que ha de saber espectacular. Así es que pruébenla, prepárenla. La verdad, yo sé que les va a encantar muchísimo. Allí se va a quedar grabadita la receta, chicas, chicos. Esta recetita, lo más importante de todo esto es la pechuga de pollo. El sazón de todo esto es la pechuga. Como les comenté, tiene su chiste para poder preparar su empanizado. Yo sé que las personas que son expertas van a decir, no, para mí no es complicado, pero para otras personas sí. Como les comento, cuando eres principiante y no sabes empanizar o no sabes hacer la preparación correcta, al momento de que tú pones a freír la pechuga o la milanesa, ya sea de pollo, de cerdo, de res, porque la puedes hacer de esas tres, les comento que hagan de cuenta que se le cae el empanizado totalmente. ¿Pero por qué? Porque no lo hacen de la manera correcta. Ahora, la temperatura del aceite también es bien importante para que no se nos vaya a resecar la carne, para que quede crujiente, pero a la vez que quede jugosa por dentro. Ustedes ya se dieron cuenta de qué manera lo hicimos y con esos simples pasos puedes obtener una milanesa perfecta. El sazón, ya vieron ustedes que son condimentos muy, muy sencillos. Ustedes si los pueden tener a su alcance, prepárenlo y con esto, miren, ya tienen ya sea un desayuno, ya sea una comida o una cena y sobre todo para lonche, aquellas personitas que buscan qué preparar, qué llevar de comer, ya sea para la escuela, aquellas personitas que le dan leche, no pensando en la leche, ay, miren, aquellas personitas que le dan lonche a sus peques, que no les dejan comer cosillas así de la calle y todo, digan, mejor prepárenle una tortita de estas. Ay, y de paso, chicas, si pueden, véndanles a sus compañeros de la escuela, a las maestras, a la directora, llévenle a vender unas tortitas de estas. Y la verdad, les va a encantar. Si ustedes la compran en un lugar así por fuera, les va a salir carita. Ya les dije que una torta de estas, aquí la vas a agarrar en 110, 120. Pero ustedes si lo hacen en un estilo casero, para venderlo afuera de una escuelita, afuera de un trabajo, de un negocio, bueno, de negocios de comida, nunca hagan eso porque son competencia y los van a correr. Pero cuando lo vayan a hacer para vender afuera de una escuela, afuera de lugares donde hay empresas como maquiladoras, fábricas, lugares de comercio donde no vendan comida o que ustedes digan, venden comida pero es caro, yo les voy a ir a vender algo más económico casero y esto les va a pegar. Yo eso hacía, chicos, cuando teníamos los puestos de los tacos varios. Yo me iba a repartir todo alrededor de ahí del área y me iba a repartir flyers y les invitaba para cierta hora va a haber comida. Y les cambiábamos los guisados, ya les comenté ese truco de cambiar los guisados, tener unos fijos y de ahí cambiarles de perdida 1 o 2 guisados al día cuando son comida de tacos varios o comida del día para que la gente coma diferente. Entonces yo me iba caminando y repartía los flyers y les decía a la gente, no, se lo traigo a domicilio a tal hora y que esto y ustedes nomás márquenme. Y como me pedían las cosas se los daba, chicos, ese es el truco. Así es que, miren. Yo iba y les vendía las cosas y miren, créanme que así se vendía. Es que uno tiene que ir y buscar. Así es que este tipo de comidas se les va a vender así rapidito, igual como los burritos, lo que son burritos, sándwich, tortas, bagels, la avena, el café, los tamales. Créanme que esas son comidas que se les van a vender, de que se venden porque se venden.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que anda trabajando y que sale a las carreras, así como nosotros que salimos últimamente, y que a veces no me da tiempo, ni siquiera el otro día se me olvidó llevarme agua. Claro, uno anda en la calle y puedes comprar o algo, pero imagínate, chicos, vas a corretear el billuyo para traer la papa y luego te vas y tienes que estar gastando en la calle, pues entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio se supone que es que cuando te llegue el billetito, pues de perdida llegue limpio y no tengas que estarlo repartiendo, que porque ya me fui, ya compré esto, que ya me compré. Yo sin preferencia me llevo mi botella de agua, mi termo. Y si tengo refresco así en mi casa, agarro una botellita, la relleno y me la llevo. Van a decir que si soy coda. No, es que se me hace algo ilógico que tenga que hacer gastos innecesarios. Voy a la calle y tengo termos para llevarme agua, ahí voy a ir a comprar a un Oxxo o una tienda una agua. ¿Por qué voy a ir a comprar si me puedo llevar yo ya agua? Entonces, eso es lo que trato de hacer. Y si quiero tomar agua fría, pues entonces pongo agua fría un día antes en las botellas o en los termos que me vaya a llevar, y ya al otro día en el termo que me lo lleve ya va a ir fresca y me va a durar fría todo el día. Es real, miren. Es que eso es muy importante porque así te ahorras. Por ejemplo, miren, aquí me llevo ya sea, este es para frío o para caliente. Ya sea, me quiero llevar avena, me quiero llevar café o algo, ya nos lo llevamos aquí, ya nos vamos sirviendo en el vasito del termo o nos llevamos aparte. Así hacemos cuando nos llevamos en el taxi juntos, dama, porque cuando te tocó irte solo, pues ya no compartías conmigo eso, ya nomás te lo tomabas tú. Sí. Y cuando era agua fría, poníamos el agua a preparar un día antes, o el jugo, lo que nos íbamos a llevar, y aquí lo mantenía frío todo el día. Frío, frío, frío total, así como si lo hubieras tenido todo en refrigeración. Y por eso les digo, esto les ayuda muchísimo. Así es que, con eso, miren, por eso les digo que todo eso se vende. Y aparte porque pues saben que las personas que vamos a trabajar todos los días a la calle y cosas, pues vamos buscando comer bueno, rico y barato. ¿A poco no? Porque si no, pues imagínate, nomás vas a trabajar y trabajar para poder pagar la comida y allá no te alcanza para nada. Pues hay que saber hacer compras inteligentes, chicos. Y si se puede, ay, mi bebé ya me está hablando. Y si se puede, sáquenle provecho. ¿Me está hablando? ¿Quiere que lo cargue? Miren, chicos, me voy a hacer a la loca. Que voy a estar hablando con ustedes para que ustedes ahorita vean cómo es que me habla. Y ahorita ya no, porque él piensa que lo voy a agarrar. Pero es verdad, me habla con una exigencia como, apúrate, agárrame. Jesús, lo era, dice, ¿usted trabaja en un restaurante? No, Jesús, no, antes trabajé. Ahorita ya tengo aproximadamente, yo creo, unos 10 años que no trabajo así en un restaurante ni nada de eso. Obviamente, pues he tenido mis trabajitos y todo eso. Miren, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, papi? Yo no te puedo cargar, ahorita estoy ocupada. Estás bien pesado. Pesas mucho. 5 kilos de pedacito de carne eres tú. Y a mí me duele la espalda, papá. Ahorita te cargo, ¿sí? ¿Por ahí queda una sal de burga? Sí, ¿quieres una? Oh, se me hace el gran favor. Uy, ve con papá, córrele. Ve, allá él te va a dar comida y agua. Córrele. Háblale, amor. Ven, carne, toma ahí, toma. Te habla. Ve. Toma. Ve. Ya se fue, vieron que sí es bien inteligente. Todo entienden, chicos, todo entienden. Ay, así les cuento con todo este merequetengue de esto. Ay, les comentaba que tengo esos como 10 años que no, pero sí trabajé en restaurante. Trabajé en un restaurante. En el primer restaurante que entré a trabajar era de comida árabe. Trabajé con unos libaneses. Después me ofrecieron trabajo en otro restaurante donde aprendí a hacer un poquito de postres caseros. Bueno, no eran caseros porque eran recetas que me daba la contadora y ella había estudiado gastronomía.
y eran los postres que ella metía del día para su negocio, pues, pero era un restaurante de comida gourmet. Después de eso me fui a trabajar en un restaurante de comida venezolana. Por eso les comentaba el otro día cuando me dejaron unos saluditos de Caracas, porque recordé que mis expatrones son de allá de Venezuela, de Caracas, Venezuela, y también vendían, o sea, estaba el área de la comida venezolana, pero también se vendían platillos mexicanos y también había un área donde había mariscos. Por eso es que ahí aprendí muchos tips de cómo preparar los ceviches y cómo sazonar unos taquitos de camarón de pescado y 2, 3 cositas que agarré tips del negocio de ahí del restaurante y varias cosillas, así que tengo más o menos la idea, pero porque yo miraba, pues es que lo que yo tenía era que yo miraba cómo preparaban las cosas, entonces en mi tiempo libre yo era bien metiche. Bueno, siempre he sido bien metiche, eso nunca se me ha quitado, pero yo era bien metiche y yo me ponía en la cocina. Vente pues, no, se dio por vencido y ahí viene conmigo, miren, vente. Yo era bien metiche en la cocina y ¿qué es lo que pasaba? Que cuando, hagan de cuenta que cuando tenía mi tiempo libre yo iba y preguntaba qué es lo que le ponían, qué eso, o yo, ¿saben? Una de las cosas, les cuento algo, yo admiraba tanto cuando picaban. Una de las personas que yo llegaba a admirar siempre era mi amiga, que por cierto le voy a dejar un besote y un abrazo a mi amiga Ixela Dilene. Con ella fue con la personita con la que yo empecé a dar mis primeros pininos de comida, porque ya les dije, yo crecí en mi infancia careciendo muchas cosas, incluyendo la comida y cositas así que pues en mi hogar lamentablemente pues no se cocinaban muchas cosas que hagan nosotros. Hoy en día les puedo decir que me doy el lujo, como de lujos chicos, como de lujo ahorita, porque cuando estaba chiquecita pues no era así. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Yo no tenía mucha experiencia en probar platillos y todavía me falta mucho, la verdad, pero no tenía mucho conocimiento. Entonces yo miraba ciertas cosas y yo, wow. Y recuerdo que la primera receta que yo hice en mi casa, que mi amiga me felicitó como, wow, te quedaron bien espectaculares y todo, hice unas costillas de cerdo en salsa verde con verdolagas. Y preparé esa receta, bueno, esa comida no era una receta, o sea, yo preparé la comida como más o menos, mi amiga me dijo, es que ellos son de Michoacán, de Zamora, Michoacán. Es que, por cierto, un saludito si hay personitas que son de Zamora, Michoacán o de Michoacán. Y ellas me inspiraron mucho porque a mí me encantaba cómo cocina su mamá. O sea, me encanta, ¿verdad? Pero lamentablemente les digo algo, ya no tengo esa comunicación con mi amiga. Sucedieron muchas cosas que por X y Y, por cosas del destino, nos alejamos al grado de que hemos perdido mucha comunicación, pero no pasa nada, ¿verdad? Como dicen, cuando Diosito tiene algo preparado para nosotras, yo sé que el día de mañana voy a poder estar con mi amiga otra vez como antes. A lo mejor ya no va a ser igual porque tenemos totalmente responsabilidades ambas, porque pues ya es entre más grande, más responsabilidades, pero sé que vamos a poder tener otra vez el gusto. Imagínense, chicos, duramos... No sé si fueron 7 u 8 años, no recuerdo muy bien porque no necesitaría hacer cuentas. Entré a trabajar yo cuando iba a cumplir 24 años al restaurante donde la conocí. Todo el tiempo estuvimos juntas, chicos, todo el tiempo éramos, o sea, imagínense, nos ofrecían trabajo en otro restaurante porque éramos un equipo bien fregón las dos. Bien fregonas, y no es que me esté parando el cuello, pero es la verdad, es que entre nosotras dos sacábamos adelante los negocios, pues no había necesidad de que nos pusieran, por ejemplo, yo, un restaurante con una capacidad de no sé si eran entre 80, 10 o 100 personas las que cabían entre lo que había en mesas de periqueras afuera y adentro, sí llegamos a tener... Yo creo, es que no sé, yo creo que les voy a decir unas arriba de 50, 60 personas, si no es que más, y las atendíamos entre ella y yo solitas. Sí llegaba a haber personas que nos ayudaban un poquito en la cocina interna, porque a veces sí se hace mucho relajo, como se pueden dar cuenta, y más en un restaurante cuando tienes eventos y todo, o sea, se hace un relajo. Y quieras o no, sí necesitas un poquito de personal para que te ayuden quitando todo
todo lo que vas necesitando, pero la parte de la atención al cliente y el servicio y estar sirviendo, ya no, casi la mayoría nos la aventábamos entre las dos. Entonces, la verdad, éramos un equipo tan unidas que otras personas de otros negocios nos miraban porque eran clientes frecuentes de ahí y nos jalaban a trabajar para allá. Qué orgullosa me siento, la verdad, porque gracias a Dios pues teníamos las puertas abiertas y pues la gente miraba nuestro trabajo y decía, vénganse, vénganse, ¿eh? Claro que Ingrid tomaba la iniciativa y la decisión de decir me voy, no a la primera. Obviamente yo ya cuando decía sí me voy y daba mi paso era porque para mí es bien importante avanzar en la vida. Nunca quedarte siempre en lo mismo porque pues qué caso tiene que nada más te quedes ahí. Que digas aquí estoy, aquí me voy a quedar. Yo siempre he sido como de esa visión de que no, ok, ya llegué aquí, ahora necesito subir otro escaloncito y ahora necesito subir otro. Entonces, para mí es bien importante siempre ir avanzando, aunque sea poco a poquito. Eso me hace sentir plena, me hace sentir una persona, ¿cómo les puedo explicar? Productiva. Me gusta ser una persona así, que también soy huevoncita, no le voy a decir que no, pero sí tengo esa parte que así me gusta como que irme superando poco a poquito. Entonces, para mí era como... Oye, es una gran oportunidad. Para mí era como, wow, pues imagínense, no estudié y yo que ya sentía que mi mundo se me había venido encima porque yo decía, pues no estudié, estoy bien tonta, tuve hijos bien chica, ya se me pasó mi juventud, ya se me pasó la oportunidad, ya no puedo hacer nada. No, cuando empecé a ver todas esas cosas que me empezaron a abrir las puertas, empecé a decir, Ingrid, vales y tienes la capacidad para poder hacer algo tú con tu vida, no te quedaste ya ahí. Entonces ahí eso me sirvió para darme cuenta a mí que podía hacer muchas cosas. Entonces era una motivación, pero también era como ir escalando poco a poquito y de eso estoy bien agradecida porque la verdad agarré poquito experiencia de diferentes lugares y también me di cuenta pues que cada lugar tiene su manera de trabajar. Cada persona pues pone sus propias reglas, ¿no? Entonces me ayudó muchísimo, muchísimo para poder aprender y sobre todo también darme cuenta cómo está la situación. Como les comento, yo en mi mundo era, ya valiste, no estudiaste, no sabes hacer nada, no sirves para nada, más que lo único, pues que limpiar una casa, hacer esto, ¿qué vas a hacer? O sea, las más mínimas cosas como cuando uno se cierra la cabeza y uno dice, ya mi vida ya valió cacahuate. Pero a raíz de ese trabajo y de esas cositas que me fueron sucediendo, descubrí muchas cosas en mí y les digo algo, aquí esto que estoy viviendo, esta experiencia con ustedes, ay chicos, ustedes no se pueden imaginar, me está ayudando tanto porque me estoy conociendo también a mí misma. Muchas cosas que ni siquiera me conocía yo que era así, ni nada. Ahora yo digo, ¿a poco hago esto? ¿A poco hablo así? ¿A poco yo sé hacer estas cosas? O sea, yo también a veces me sorprendo de mí y eso me hace sentir a gusto. Así que ustedes también pueden, chicos, ustedes también pueden sentirse así como yo, como la Ingrid. Ustedes pueden, todo se puede en esta vida, chiquillos. Y bueno, esta era una X pregunta que me hicieron del restaurante, chicos. Ya saben que yo siempre les platico de todo. Me preguntan una cosa y me voy con una carpeta grandotota, ¿eh? Bueno, es que es para que conozcan un poquito más de, pues no de mí, porque pues yo qué, ¿no? Más que nada para que vean más o menos el por qué me gustan ese tipo de cosas, de dónde es que tengo un poquito la noción y la idea de la cocina, de dónde viene este amor a la cocina. Pues empezaron por esos pasitos que empecé a dar. Ay, y ya ni les dije el punto en el que iba. Les digo que yo admiraba mucho a mi amiga y ellas que cocinaban, el sazón. Una de las cosas, su sazón, ellas cocinan riquísimo, su mamá ni se diga, la verdad cocina espectacular, pero otra de las cosas es que yo a ella la miraba cómo picaba la verdura y yo decía, wow, y yo incluso le llegué a decir, nunca hagas, yo le decía, te vas a cortar los dedos, no hagas esas cosas, te vas a cortar, está bien difícil. Ella me decía, no pasa nada, Vega, no pasa nada, porque ella me decía así, Vega, yo le decía Zamora, o ella me decía Siki y yo le decía Moca.
Esas eran las palabras que entre nosotras así nos comunicábamos. Entonces me decían, no pasa nada, que no sé qué. Entonces yo admiraba, y si se pueden dar cuenta, que yo lo hago ahorita. Yo no sé en qué momento empecé yo a picar la verdura así, con la misma práctica, así como lo hace ella, bien rápido y todo, pero ella fue mi inspiración, porque yo la miraba, yo la admiraba, y yo decía, wow, yo quiero hacer eso. Y yo no sé, para decirles la verdad, yo no sé en qué momento empecé a saber utilizar los cuchillos así. Entonces yo creo que eso, por eso muchas veces les platico que eso tiene mucho que ver con la práctica. Yo nunca lo planeé. Yo lo admiraba, pero yo pensé que nunca lo iba a poder hacer. Y simplemente haciéndolo sin pensar, así solito empecé a usar el cuchillo bien rápido. Ahora ya es mi costumbre usarlo así. Pero les digo, todas esas cositas uno puede ir, ¿cómo les digo? Uno puede ir descubriendo tantas cosas en uno mismo siempre y cuando uno mismo no se autosabotee y diga, yo no puedo hacer esto. No digan eso como yo decía antes. Y miren, ahorita no me siento una gran chef, no lo soy, no soy profesional, pero me siento orgullosa de mí misma porque no se me cierra el mundo. Sé que si hay algo que necesite hacer, pues lo intento, y si no me funciona, pues ni modo, y no pasa nada. Esa es mi manera de pensar ahorita. Antes no, antes me preocupaba porque el que van a decir y que tiene que ser todo perfecto, y no, ahorita digo, no es cierto. Nadie somos perfectos en la vida, y es mejor ir aprendiendo de nuestros propios errores y demostrar que no sabes hacer las cosas, pero que puedes ir mejorando y demostrar todas las luchas que estás haciendo por ir consiguiendo lo que quieres, a poder decir, ay no, yo quiero demostrar que soy una fregona y que sé hacer esto y esto, y que al último me salga mal. Imagínense qué pena. No, chicos, a mí no me gusta meterme en un mundo de mentiras. Yo mejor prefiero ser realista, y es mucho mejor. Y así me siento más feliz que ustedes vayan viendo la evolución que vamos teniendo. ¿Y cuál es mi evolución? Pues aprender cosas nuevas, chicos. Esa es mi evolución. Que entre más pase el tiempo y más cosas estemos cocinando, es algo nuevo que estamos aprendiendo. Porque, por ejemplo, esto es algo nuevo para mí. Nunca había hecho en mi casa una torta milanesa. Las he comprado en la calle, he comido y sí las he probado, pero yo con mis propias manos preparar y decirle a mi amor, te hice una torta de milanesa, no lo había hecho. Hoy hice algo nuevo y me encantó. Así es que yo los invito a que ustedes también hagan esas cosas como la Ingrid, no se queden con las ganas. Y también exprésense todo lo que quieran, así como ella, que no le para la boca. Ay. Mi bebé está con cara así, miren. Yo creo que ustedes también están como carnitas así. Así me estaba viendo, miren. ¿Por qué me estabas mirando así? Porque no me callo, ¿verdad? Miren, es que te voy a decir una cosa, papi. Tú siempre quieres mandarme, quieres que yo vaya contigo y quieres que yo me vaya a la hora que tú me dices. Eso no se vale. Ve, yo ya te mandé con papá, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que papá no se va contigo para allá arriba y tú quieres que yo me vaya para allá arriba. Eso es lo que pasa. Dame beso. Dame beso y dime que me amas con todo tu corazón. No debes de pelear con tu hermanito, ven. No debes de pelear con él porque él te ama mucho. Él es bien enojón. No quiere que le hagan... Hey, no los puedo cargar a los dos porque se me caen los lentes. Acuérdense que estos lentes ya están más pachichis que nada. No pelees, diles hola. Dile, hola, ¿cómo están? Yo me siento muy feliz compartiendo la receta deliciosa. ¿Quieres? ¿Quieres pollito? Ay, no, que no para las orejas. ¿Quién quiere pollo? Miren, ¿quién quiere pollo? Comida, agüita. ¿Quién quiere comidita? ¡Ay, cómo los amo! Tienen hambre, chicos, ¿eh? Déjame leer tantito. ¿Ven? Son bien peleoneros, amor. Ya no lo puedo bajar, espérenme poquito.
No pelees, papá. ¿Por qué lo muerdes? ¿Por qué lo muerdes? No seas peleonero con él. Ve para allá, háblales, amor. Es que hagan de cuenta que lo quise bajar y Tano Bebé lo quiso morder. Lo bueno que ellos tienen mucho pelo, miren. Miren, él no tiene tanto, pero Tano Bebé pues sí está más peludo. Pero lo quise bajar y lo quiere morder nada más porque sí. Es que ellos siempre pelean mucho. Ellos son machitos y son hermanos y por eso pelean mucho. Porque no están capados. Pero no los vas a capar. Él duerme con la mamá así calientito, miren. Miren este pedazo. Hagan de cuenta que es como si fuera mi peluchito, miren. Ay, qué delicioso, miren. Ay, 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 esto lo amo con todo mi corazón. ¿Ya? Ya te cuidé un ratito. Mira, te voy a decir una cosa. Los tengo que voltear así como distrayéndolos porque les tengo que inventar algo, les tengo que decir, mira, te voy a dar esto para que no peleen, porque si lo dejo, se pelean. Vénganse, mis amores. Héctor dice, tienes 11 meses, 1 añito, dice nuestro diario, saludos. A ver. Vamos a regresarnos. Primeramente, déjame saludar a Héctor. Buenas noches, Héctor. Saluditos para Reina, Megan, Tania, Lunita y para la preciosa Ingrid, corazones. Ay, perdónenme porque estoy en el mitotazo platicándoles esa anécdota de cuando trabajaba. Pero para que ustedes también se animen, chicos, no sean como la Ingrid. Si ustedes les llegan a pasar cosas así como la Ingrid o pensamientos chocarreros, para que no los tengan. Ay, Dios. Dice, ¿cómo está tu baby? Ay, Ezequiel. Dice, hola, soy fan. Todavía anda por aquí Ezequiel. Dice, así es, Ingrid, emprendedora y siempre optimista, te felicito. Ay, Mari, muchas gracias, mi corazón. Es que, ¿sabes una cosa? Fíjense que hoy tuve una conversación con mi hijo. Ahora el día de hoy me marcó. Estuvimos platicando y me estaba diciendo eso, porque a veces ellos también se sienten como... Obviamente, les voy a decir la verdad, fueron chiquillos rebeldes y no quisieron seguir estudiando. Todavía mi hijo está en edad donde él si quiere puede hacer algo bien de su vida, estudiar, prepararse, pero a veces ellos también entran en la misma situación que yo. Como cuando yo estaba en edad de ellos, les voy a decir, miren, yo a mi hija la tuve a los 16 años. A los 16 años. Tal vez no platico mucho de mis cosas personales, chicos, porque me gustaría, yo soy un libro abierto en mi vida en lo personal, yo soy un libro abierto y claro que me encanta compartirlo con ustedes, experiencias que yo pasé para que a lo mejor ustedes si les puedo aconsejar, ¿verdad? Porque nadie nos puede decir qué hacer en esta vida. Nosotros solos sabemos qué hacer y tomamos al último la decisión final, pero los consejos pues sí los podemos dar, ¿no? Y, por ejemplo, me pasaba lo que a mi hijo le pasa ahorita, que a veces se sienten como que, ay, ya valió mi vida, y que y que esto, y le digo, no. Les digo así para resumir tantas cosas que se hablan por ese tema, ¿no? Entonces le digo, no es así. Es que a veces se frustran porque, por ejemplo, ellos a veces quisieran tener una vida que tienen lo mismo que miran a veces los youtubers que ven ahorita, y que me perdonen, no estoy nombrando a nadie ni señalando, pero hay muchos que despilfarran mucho lujo y hacen ver que todas las cosas son muy fáciles. Y les digo la verdad, la mayoría vemos las cosas por fuera, así del exterior, y nosotros nos sentimos con el, ¿cómo les voy a decir? Nos sentimos con ese... Pensamos que todo lo que nos pintan así es oro. Hagan de cuenta que nosotros creemos que todas las cosas así como las están basando, así es. Entonces mis hijos se han dejado llevar por esas apariencias. Y yo les digo, a veces se desesperan, dicen, no, es que ya me estresé, que es bien desesperante, si no es una cosa es otra. Le digo, mira, te voy a decir una cosa, las cosas jamás te dejes llevar por la vida de otras personas. Ahora,
tú tienes una vida por delante grandísima y tienes tantas cosas grandiosas que puedes lograr, le digo a mi hijo. Lamentablemente a veces nosotros lo queremos tener de la misma manera que a lo mejor otras personas aparentemente creen que lo tienen fácil. Le digo, pero tú no sabes detrás de esa persona qué tantas cosas no tuvo que pasar para poder llegar y estar en ese nivel. O por ejemplo, un decir, tengo una mamá, tengo una familia que me dan todo, pero tú no sabes ese hijo que tuvo que hacer para merecerse todas esas cosas. Ahora, un decir, mi mamá me dio el apoyo para que me está apoyando para que yo haga algo, ¿no? Ok, con esto que me están dando, esto que lo vamos a suponer, lo voy a decir así para no hablar en detalles en cuestiones de dinero ni nada de eso, ok, vamos a hablar así en general. Nos dan esta cosa pequeñita, pero si yo soy una persona inteligente y realmente quiero hacer algo con mi vida, esto pequeñito que tengo, yo lo voy a ver cómo lo voy a usar para explotarlo y hacerlo grande. Le digo, ahora tú tienes una vida por delante. ¿Por qué? Porque yo siento que Dios me está dando la oportunidad ahorita de poder emprender este proyecto que les puede abrir las puertas a ustedes. Que si ustedes son inteligentes, pueden hacer las cosas de la manera correcta y pueden cambiar su vida, siempre y cuando hagan algo que sea adecuado. Yo les digo, déjense esas tontadas de querer demostrar lujos y cosas así que a veces les puedo decir, es que no quiero entrar en detalles porque no me gusta a veces estar hablando de las personas. A mí no me gusta que hablen mal de mí tampoco. Pero saben que sí existe ese tipo de cosas, ¿no? Le digo, no pienses que las cosas van a ser así, tienes que buscarle desde abajo y batallar con lo que Dios te está poniendo. Le digo, ahora, si tú no aprovechas esta oportunidad y te cierras en el mundo de decir, no, es que yo necesito tener en grande para poder hacer, le digo, estás jodido porque nunca vas a hacer nada con tu vida. Le digo, mira, le digo, las oportunidades no a todos nos llegan en la misma edad, en la misma etapa. A unos les llegan más temprano, a otros les llegan más tarde. Le digo, pero siento yo que no es momento, siento yo que cada cosa que llega en su momento, ya sea muy temprano o muy tarde, pero Dios solamente sabe cuándo es el momento indicado. Le digo, así es que tú tienes una vida, ahorita eres joven, eres un joven adulto y puedes lograr muchas grandes cosas. Le digo, mira, yo ya casi voy a cumplir 40 años. Y es la verdad, chicas, es la verdad. Yo tengo 38 y a mí no me da vergüenza decirlo. Hay muchas personas que sí se intimidan porque dicen, ay, no, decir mi edad y soy mujer. No, es la verdad, no podemos esconder cosas. Y miren, yo apenas estoy empezando a cumplir mis sueños y he buscado desde los 11 años, chicos, porque yo a los 11 años empecé a trabajar. Yo trabajaba sábado y domingo, ganaba 100 pesitos por cada día, pero con eso yo tenía para llevar toda mi semana a la escuela. Yo iba en sexto año de primaria y yo trabajaba en un lugar donde envolvía regalos, ya les platiqué un poquito de esa historia, envolvía regalos y era una tienda de novedades. Y yo falsifiqué mi acta de nacimiento y dije que tenía 15 años cuando tenía 11. Nada más que si se pueden dar cuenta que soy muy hablichi, como que desde niña ya tenía eso y como que me desenvolví mucho tiempo, crecí, como que en muchas etapas de mi vida me tocó madurar muy rápido, pues. Entonces me supe desenvolver y, o sea, me dieron el trabajo así de rápido. Entonces, yo ya tenía la responsabilidad de lunes a viernes ir a la escuela y el sábado y el domingo yo ya sabía que tenía un horario para irme a trabajar. Y yo me iba solita me iba a trabajar. Entonces le digo a mi hijo, así tienes que ser tú. Nada de que de que ya me pasó esto y ya valí y voy a dejar a ver qué va a pasar, a ver qué es lo que voy a hacer el día de mañana. Le digo, no, cuando te pasa una cosa empieza a ver cómo le vas a hacer. A lo mejor vas a tardar tanto, dependiendo de la situación que te encuentres, vas a tardar un poco en recuperarte. Pero si tú pones de tu parte, lo vas a hacer. Miren, esto del puesto de los tacos varios, que les comenté que me hizo la vida imposible el padre ese de la iglesia, eso ya tiene más de 9 años. Vamos a suponer 9 años. Vamos a suponerlo así, ¿verdad? Para no dar fechas exactas, porque no me acuerdo exactamente ahorita, pero está entre esas fechas. Imagínense nada más ustedes todo este transcurso de este tiempo, todos los procesos que me ha tocado pasar y hasta ahorita
en el 2021 se me abrió la mente de abrir el canal. Yo no sabía nada de esto. Y eso todo fue por la bendita pandemia. Yo siento que muchas personitas, cuando entró esto de la pandemia, empezaron a abrir los ojos más en este sentido, ¿no? En este trabajo de las redes y todo. Y desde ahí se me despertó, chicos. Pero otra de las cosas también era mi necesidad. Pero les digo algo, yo no tenía en mente hacer esto de las recetas. Yo en mi mente era, yo le decía a mi esposo, amor, y si me inviertes para vender burritos y yo me voy Aquí hay un lugar cerca de donde vivimos, hay un crucero, hay Oxxos, hay diferentes comercios y hay mucho movimiento de tránsito. Entonces, había un lugar en específico que estaba perfecto, chicos, perfectos para hacer un negocio, ya sea vender burritos, sándwich, avena, café y todo eso en las mañanas. Le dije a mi esposo, ayúdame a invertir, le dije. Invierto una cantidad de dinero, empiezo haciendo unos 50 burritos. Le dije, acabo 50 burritos, yo sé que sí los puedo vender. Si no se me venden ahí, estando ahí plantada, le digo, entonces agarro, le digo a los chamacos que se vayan a repartir flyers, o sea, unos folletitos, cosa que no tenía, yo no pagaba una impresora, yo los hacía manual y yo iba y los imprimía. Bueno, así es como lo hicimos en el negocio de los tacos varios. Fuimos a imprimir, hicimos un menú manual, hicimos varias copias, las cortamos y esas fuimos a repartir. Entonces yo le decía a mi esposo, eso hago folletitos, le pongo los precios de los burritos y si la gente que no pueda venir a comer, pues que me pidan, que me hablen por teléfono y mando uno de los chamacos a entregarles a domicilio. Obviamente que sea cerca del área para yo estar al pendiente. Pero pues no se pudo por una u otra cosa. Les digo que son procesos que uno tiene que pasar, pero me siento agradecida, chicos, porque gracias a que a lo mejor Dios no tiene eso para mí, no lo sé, es que les digo algo, no sé qué es lo que Diosito quiere que yo haga, les digo la verdad, no sé todavía cuál es mi misión, no sé qué es lo que, no sé para qué me está utilizando Dios, no sé si realmente Dios me está utilizando para algo, no lo sé, pero yo lo único que sé es que si no se dio eso es porque Dios no así lo quiso, y si estoy haciendo ahorita esto es porque Dios me está poniendo este camino, y yo lo tengo que aprovechar, chicos, al 100, porque esta es mi gran oportunidad. Es mi gran oportunidad que tengo, ya tengo 38 años, si les diría, me pongo a estudiar para hacer una carrera, sería algo, ay, no es imposible, pero yo no quiero voy a tardar más para poder lograr las metas que traigo en mi mente y digo, no, es un proceso más largo y más pesado, entonces esta es una gran oportunidad que yo tengo y la verdad quiero aprovecharla al máximo y hacer las cosas lo mejor que pueda con todo el respeto, la actitud y las ganas y todo el mundo, porque sé que Diosito me está dando esta otra oportunidad. Y como les comento, toda mi vida he buscado de una u otra manera cómo salir adelante. Y les digo, fíjense, hasta ahorita siento que a mis 38 años Diosito me está dando el desahogo porque me siento feliz, chicos, me siento feliz, aunque no crean, estoy dando unos pasos tan grandes que ni en mi vida yo pensé que los iba a dar. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que Diosito si me bendice y Diosito me ayuda, esta es una gran oportunidad que yo voy a tener para poder ayudar a mi familia. Eso es lo más importante. Mi familia, que eso es mi esposo, mis hijos, mi mamá, chicos, que mi mamá va a llegar en un momento donde se va a pensionar, también va a necesitar de nosotros y yo quiero poder tener esa oportunidad de poderle ayudar, ya que no tuve, la verdad, lo voy a decir así porque me llega, pero ni modo, no puedo estar todo el tiempo lamentándome por las cosas que no hice, ya no pude, no lo hice, no me voy a lamentar, que fue mi papá. Mi papá necesitaba mucho de mi ayuda y en su momento yo no lo ayudé como tenía que ser. ¿Por qué? Porque obviamente en mi proceso de vida no estaba con la situación para poderle yo ayudar cuando más me necesitó. Pero también me siento feliz porque cuando pude, aunque sea lo más mínimo, para que se comprara un panecito, para que se comprara un yogur, que a mi papá era lo que les encantaba, chicos. A mi papá le encantaba tener para su pan, su yogur, su leche, sus jugos. Ya les comenté que él tuvo un problema, una enfermedad muy fea,
que es un desgaste en los huesos. Y mi papá se le fue desgastando los huesos de su columna y no sé cómo se llama esa enfermedad. Entonces mi papá empezó muy mal, no quiero hablar de esas cosas porque la verdad todavía es algo que a veces se me hace aquí. Y el punto era que me siento a gusto porque bendito sea Dios, gracias a mi esposo, a veces pues yo no tenía nada dinero, ¿no? Pues es pues lógico, pues estaba con él y él siempre desde que estoy con él, la verdad él me ha ayudado todo este tiempo económicamente. Y a veces él andaba trabajando y mi papá a veces me pedía que a veces no tenía dinero, que a veces necesitaba para comprarse comida, bendito sea Dios, no le faltaba. Pero él ya no podía trabajar y mi papá pues a veces quería comprarse un jugo, unas galletas o algo. Y ya mi esposo a veces andaba trabajando, pues él andaba de chofer en la calle y a veces le hablaba y me decía, háblale a tu papá, dile que voy a pasar rapidito por aquí por su casa y traigo personas que tengo que dejar, pero no importa, voy de pasada. Ya mi esposo pasaba y le dejaba dinero a mi papá para que se comprara algo. Por eso les digo, me siento a gusto en lo que cabe porque le pude de perdida dar aunque sea un gustito, pero yo sé que hubiera podido hacer las cosas mejor. Ahora no quiero que con la situación de mi mami, ay, ojalá Dios quiere y Diosito me escuche y que me ayuden ustedes, me jalen las orejas ustedes, chicos. Mi mamá también va a necesitar en su momento que estemos bien al pendiente y tengo hermanos y todo, pero a mí no me importa lo que mis hermanos hagan. Allá ellos saben su misión. Yo estoy preocupada por lo que yo tengo que hacer con mi mamá. Ahorita el otro día le dije, Chabelita, le dije, ¿cuándo te vas a pensionar? Dice mi mamá, uy, todavía me falta. Le digo, ya deberías de pensionarte. Dice mi mamá, no, todavía no quiero. Mi mamá todavía no se quiere pensionar porque es una persona que toda su vida ha trabajado. Entonces, ahorita ella siente que si está en la casa no se va a sentir a gusto. Pero pues va a llegar un momento, chicos, donde ya no va, no es como que a Chabelita le vale Wilson y se va al trabajo. No, les digo una cosa, mi mamá es una persona, chicos, que te trabaja toda la semana, te mete tiempo extras en empresa y trabaja sábado y domingo y no descansa. Y luego todavía, para acabarla de rematar, tengo un hermanito, ay, un hermanito que pobrecito, el canijo, no sé por qué, no sé por qué tiene ese gran problema de, pues ya saben, las adicciones y esas cosas que se ha consumido mucho a mi mamá. Entonces, es bien fuerte, chicos, bien fuerte mi mamá. Entonces, todas esas cosas que mi mamá se está aguantando ahorita, todo ese trabajo duro que ella está dando y todo ese esfuerzo, va a llegar un momento donde su cuerpo y todo su físico, todo lo va a resentir. Entonces, va a llegar una edad donde ella... Todo lo que ella hizo así por los hijos, trabajar y fregarse y estarle dando, ahora nos va a necesitar a nosotros. Entonces, no me importa si mis hermanos hacen su parte, pero yo sí quiero poder tener esa oportunidad, chicos, y que no me pase lo que pasó con mi papá. Por eso es que yo quiero motivarme mucho y aprender muchas cosas. Para mí es muy importante aprender y aprender y aprender, porque si yo aprendo, puedo compartir esas cosas que aprendo con las personas. Si no, ¿qué voy a compartir, chicos? Nada más puras tragedias, porque la verdad es lo que nos pasa en la vida. La vida cotidiana está llena de tragedias, de altibajos. Si vives momentos de felicidad, pero yo siempre digo que esas son cosas momentáneas. No puedes vivir en felicidad todo el tiempo. Entonces siento que es aburrido eso. A mí me gusta aprender y poder compartir lo que aprendo. Eso es lo que me gusta, chicos. Pero bueno, ay, yo me agarro en el mitote. Es que, ¿saben? Una de las cosas les cuento que, oigan, tengo tan poquito tiempo aquí con ustedes y porque yo siento que tengo mucho tiempo o se me renovó otra vez o qué me pasó. No sé. A ver, ustedes platíquenme. Ya se va Norma. Dice, hola Ingrid, hace mucho que no pasaba por acá, qué lindo poder encontrarme con tu live. Hola, Fasco, ¿quién eres, Lil? ¿En serio ya habías estado con nosotros? Ay, pues muchas gracias, no te pierdas tanto, ven a visitarnos más seguido porque luego ya ven que luego se me olvidan los nombres, chicos, ¿eh? Muchas gracias. Mágela Álvarez, hola corazón. Dice, buenas noches, mañana me tengo que levantar. Norma,
Muchas gracias, mi corazón, te agradezco, Norma. Ve a descansar, mi reina, que Diosito te dé un descanso reparador. Échale muchas ganas, que mañana te vas tempranito. Di gusto de estar con ustedes. Gracias a todos, aguantarme, los quiero mucho. No, mi corazón, gracias a ti, a tu esposo. Gracias a ti, corazón, al contrario, qué gusto. Y la verdad me siento, ¿cómo te voy a decir? Bien agradecida. Agradecida me siento porque estás aquí con nosotros. Me siento muy feliz de que estés aquí con el chat compartiendo con todos nosotros. La verdad, a lo mejor no me meto mucho así en los temas, chicos, porque, ay, es que a veces tengo muchas cosas en mi cabeza, pero gracias por estar aquí, chiquillos. Gracias, gracias. Vete a descansar, mi reina, ¿ok? Dice, sí, hará que no paso, que ya no te acuerdas de mí. Dice, ¿recuerdas que te pasé la receta de la tarta Rogel? No me acuerdo. De la tarta. ¿Cuál es esa? A ver, es que saben una cosa, me han pasado varias recetas y yo he hecho un poquito de las que me han compartido, chicos, porque les voy a decir una cosa. Es que a mí me gusta que cuando, bueno, yo sé que no van a estar ahí como que, Ingrid, sí, voy a hacer la receta y tienes que estar ahí, pero a veces digo, las voy a preparar, pero me gusta que ustedes miren y que digan, ay, Ingrid sí preparó la receta que le compartí todo. A veces como que ya veo que son personitas que no las miro mucho tiempo y digo, ay, a lo mejor... Y si la hago y no se da cuenta, y si no la hice, y si no les gusta, entonces entro con mucha controversia y ya me voy en otro rollo. Pero vamos a ver qué dice. Búscala. Dices que es tarta Rogel. A ver, déjame, lo voy a apuntar aquí, espérame. Voy a agarrar esta libretita que no es mía. Nomás voy a agarrar una hojita, ¿eh? Una hojita aquí atrásito. La voy a agarrar prestada. Tarta. La voy a buscar, tal vez lo recuerdes, la voy a buscar. Es que no recuerdo, pero ¿qué viene siendo eso? Dice, nos despierta tu tocaya, Ingrid, estamos desvelados, reina y yo nos dormimos a las 2 y ¡ay, en serio! Van a estar como mi mamá después, pobrecitos. Y no, bueno, es que les voy a decir una cosa, es que cuando hay bebé en casa, así es. A veces cuando es cuando les comenté la otra vez, ¿verdad? Que si no tenían el reloj volteado, porque cuando tienen el reloj volteado es que de noche a veces están despiertos, bien a gusto hasta la madrugada y todo el día duermen. Hagan una cosa, Héctor, acomódenle el reloj a la bebé. Traten de ustedes, bueno, es que si trabajan también es bien difícil, yo también los comprendo, esa parte que si los dos trabajan se les ha de ser difícil. A ver, tarta Rogel, te llamas... Lil Faxcu. Ay, qué tonta estoy para leer. Lil Faxcu. Receta de torta. Sí se llama así, no, mira, que no me vayas a estar troleando. Ah, no, tarta Rogel. Tarta. No me vayas a estar cabuleando porque me vas a tener buscándola. Rogel. La voy a buscar, para que no digas que no. Y después, nada más que dame chancecita para buscar, porque si no sé en qué live me lo pusiste, si tengo que ponerme a revisar. ¿Tarta o torta? No, ¿cómo crees? Sí, la voy a buscar, la verdad. Y si dices que me la compartiste, voy a checar los ingredientes porque sí tenemos que hacer, ¿eh? Yo sé que sí. Recuerdo que te conté que mi novia le queda muy deliciosa. Ay, creo que sí me suena. Ay, entonces la voy a buscar. Creo que sí me suena, que me habías dicho que alguien me comentó que su novia cocinaba algo súper rico. Creo que ya me estás despertando la mente. Pero te prometo buscarla y en esta semana, porque la verdad sí tengo que recorrer varios lives, pero lo voy a buscar y en cuanto la tenga listo, vamos a hacer la preparación. Bueno, vamos a empezar a ver cómo vamos a planear para hacerla. Por cierto, chicos, vamos a hacer también los coricos que Sazón Mexicano nos compartió la receta. Ya tengo la mayoría de los ingredientes, nada más que les voy a contar algo. Esa recetita la voy a hacer, no la voy a hacer en live, es que no sé, traigo la duda si tengo que dejar reposar la masa o no sé, es que no sé, traigo la duda si grabárselas, hacérseles una receta pregrabada
grabada o en vivo. Déjenme checar eso, pero sí vamos a hacer los coricos que nos compartió, y tenemos también unas recetitas pendientes de Jan, que son recetas peruanas. No les he hecho ninguna de esas, chicos, pero es que ahorita estamos bien enfocaditos en comer pollito. Es que en estas temporaditas como que el pollito está muy rico, ¿no? Como para bajarle un poquito a tantas cosas pesadas que comemos ahora en diciembre. Los vegetales, el pollo, es como que menos pesado. Entonces como que sí hay que bajarle un poquito. Les cuento que yo no he subido de peso, pero sí me he estado manteniendo, como que de repente sí me siento un poquito más llena, no en llena de decir, ay, Ingrid, alucinas o algo, no, sino que me siento muy pesada, pero hay veces que yo empiezo a notar y ya me empiezo a sentir ligera, pero sí me doy cuenta que me sigo manteniendo en el mismo equilibrio en el peso, pues, o sea, me sigo manteniendo en el peso, y en esa cuestión, por eso les comento que a veces no tengo nada de experiencia en nutrición, no me sé cuidar, soy bien malísima para las disciplinas y más en todas esas cosas de cuidado personal y todo eso, pero algo que sí tengo, que cuando ya les comenté, que en las cuestiones de la comida, ahorita me comí una torta, para lo mejor mañana van a decir ustedes comes torta, pero yo sé que yo ya le metí esas cosas pesado, ahora yo tengo que empezar a comer unos días más ligero, porque no voy a estarle metiendo nada más puras cosas pesadas, ¿sí me explico? Entonces así es como yo hago mi equilibrio y me mantengo en el peso que debo de estar, más que nada, y eso me ayuda muchísimo para sentirme más mejor. Así es que vamos a empezar a hacer muchas cosas, chicos, ¿ok? Ya saben, ustedes nomás denme chance. Dice tu tocaya Ingrid, estamos Shake Supreme de vainilla en OmniLife y eso la deja dormir. ¿Qué es eso? No sé qué es eso, pero me suena que es como una... ¿qué será? ¿Como una suspensión? No sé qué sea eso, fíjense. Ay, es que les digo una cosa, ahorita ya hay muchas cosas bien actualizadas y bien piquis, modernas para los bebés, ahorita cualquier cosa que necesiten. Pero en mis tiempos decían, hazle un té de lechuga. Nunca les dijeron no sé si sí sirve o no, pero yo recuerdo que decían, ponle una hoja de lechuga abajo de la almohada donde duerme. Pues normalmente tienes a los bebés y siempre le tienes una almohadita, porque no está bien que duerman siempre muy abajo, ¿no? Siempre tienen que estar de ladito o un poquito inclinados por esa cuestión del reflujo. Y decían, ponle una hoja de lechuga, nunca lo hice. Báñalos con lechuga, o con hojas de lechuga, métele al agua, hazle un té de lechuga, o la otra era ponles hojas de lechuga. Yo nunca lo hice. Nunca hice, la verdad, pero sí sé que personitas sí lo hacían. No sé si sea efectivo o no, pero ahorita ya hay muchas cosas más modernas. Dice, recuerdo que en ese live nos mostraste un pico de gallo que habías hecho anteriormente. Un pico de gallo que hice anteriormente. Ok, entonces ya me hiciste la reseña. Voy a apuntarlo. ¿Sabes por qué te digo que voy a apuntarlo? Porque sinceramente sí se me puede olvidar momentáneamente. Y a lo mejor me voy a volver a acordar, pero cuando me vuelvas a decir y a lo mejor se me va el rollo. Entonces ahorita lo voy a apuntar. ¿Cómo? A ver. Referencia, receta, pico de gallo. Ok. Ya más o menos me voy guiando. Creo que además 2 veces que he hecho pico de gallo. No sé si en una fue donde hice unos tacos de carne asada y la otra, no sé, pero tengo 2 recetas más así. Y creo que va a ser en la última, porque en las primeritas donde hicimos los tacos de carne asada y todo, creo que todavía no venían muchas personitas de ustedes. Entonces, que por cierto, si quieren ver esas recetitas, chiquillos, vayan a verlas, ¿eh? A lo mejor no ahorita, cuando tengan chance, y quieren ver alguna recetita distinta, vayan, ahí en el canal tenemos muchas recetas, chicos. A lo mejor muchas personas que son nuevas, siempre se los he dicho, se asustan a lo mejor por los tiempos y todo eso, pero pues saben que normalmente
para este tipo de cosas. Cuando son lives, pues siempre va a haber entre cotorreo, chismecito, en lo que preparamos la receta y todo eso, pero lo más importante de todo, que nosotros tenemos la opción de ir viendo las partes que a lo mejor más necesitamos, ya que si ustedes quieren apoyar a la Ingrid y quieren ver todo el live o una parte para compartir un ratito más con nosotros, pues se los agradezco muchísimo. Eso a mí me ayudaría muchísimo mejor, ¿verdad? Pero si ustedes nada más quieren ver partecitas de la receta, pues también lo pueden hacer. Ustedes son libres de poderlo consumir el contenido de la manera que ustedes quieran. Nada más que les comento eso para que no se asusten, chicos, no se asusten cuando miren, hay una receta 2-3 horas, es que estamos en el chisme también. Y por cierto, también tenemos clips donde les doy un poquito de la reseña de lo que hicimos, de las recetas anteriores, porque obviamente hay personas que no conocen mucho el canal y entonces los videos shorts los subo porque esos tienen un poquito más de alcance y eso nos ayuda a llegar a un poquito más de audiencia y esa audiencia no nos conoce, entonces a base de esos clips ya se pueden dar un poquito de idea de qué es el contenido que nosotros tenemos y lo que pueden, por ejemplo, ya si alguien está buscando algo que necesitan, a lo mejor en el clip no le estoy dando toda la receta completa, pero les estoy dando más o menos una idea de lo que les puedo, de los que les puedo compartir, de las cositas que tenemos en el canal y si les puede ayudar, ¿verdad? Y sobre todo también tenemos los videitos largos, que son videos de más de 3, 4, 5 minutos, que eso se les considera como contenido más largo. Y también ahí tenemos postres, tenemos cachapas. Bueno, son una de las primeras recetitas que llegué a hacer, unas cachapas venezolanas rellenas de plátano macho con lechera. Por cierto, ay, están bien deliciosas. A ver cuándo nos aventamos unas cachapas aquí al estilo Casa Culinario, ¿ok? Porque les cuento que si las voy a hacer 100% como lo hacen en Venezuela, les mentiría. Porque ellos, es que yo cuando las hice, no las hice con el pan harina. Le puse elote. Y sí le puse un poquito de harina, pero yo usé la harina de trigo normal y esa harina no lleva la original. Creo que la original muchos la hacen con el puro elote y no le ponen harina, nada más que les digo, no sé exactamente, por eso le digo a mi estilo, pero quedan bien delis. Tenemos chicharrón en salsa verde, chicharrón en salsa roja con nopales, guisados con nopales, picadillos de otra manera, sazonados diferentes. Hay pollo en salsa verde con nopalitos, o sea, tenemos una infinidad de cosas. Tenemos cheesecake en una salsa que hicimos aquí, una mermelada casera de arándanos. O sea, tenemos cositas así, pero como les comento, es un canal pequeño y no mucha gente no nos conoce, pero tenemos una variedad de recetas que a lo mejor no soy muy experta en editarlas, chicos, pero les digo una cosa, están bien deli las recetas. Y otra cosa, que si hay recetitas que no quedaron muy bien, también aquí les digo, no me quedó bien, esto no me funcionó, no esto, así es que no se preocupen por eso, yo no les voy a mentir, chicos, ¿ok? No les voy a mentir porque a mí me choca cuando yo no sabía hacer algo y meterme a buscar una receta y resulta que no me daba las cosas como eran. Ahora ya dejé de hacer eso. Yo sé que hay muchas vías que son fiables y que sí te sirven, pero también sé que hay muchas cosas que no son reales. Y ahí es donde dije yo, yo tengo que ser una persona que pueda ayudar a la gente. Si les sirve o no les sirve, les voy a decir la verdad. Pero para eso, obviamente, pues yo tengo que decirles, lo sé hacer o no, porque si no, imagínense, así estaría como todas muchas personas que les gusta mentir y no tiene caso, chicos. Imagínense qué feo estar mintiendo, decir, miren lo que saqué y les saco un pastel espectacular y resulta que yo les dije que lo estaba preparando y les dije todos los ingredientes, pero al final saco algo que ya estaba hecho y que no lo terminé de hacer yo. ¿Sí me explico? Porque así pasan muchas de las cosas. Oigan, como uno de los, es que no sé si es meme, pero acabo de ver que subieron un video donde un niño, no sé si fue en una posada, y llevan un pastel y ay, todos aplaudiendo por el pastel y le preguntan que cómo lo hizo su mamá. Y el niño al final le dice, lo trajimos de la tienda. Todos se empezaron a reír porque el niño sacó a flote al último a la mamá
que habían ido y lo habían recogido de la tienda, y como que había dicho, yo creo, la mamá que ella lo había hecho, no sé, pues, pero así me va a pasar, imagínense. No queremos eso, chicos. Ay, les digo una cosa, ya mi estómago está por reventar. Yo siempre me estoy quejando por los brackets, chicos, todo el tiempo. Todo el tiempo me estoy quejando por eso hasta la fecha, así es que me van a seguir. Yo creo me van a faltar años, chicos, porque si de por sí ahorita tengo tiempo que no he podido ir a darle seguimiento a mi tratamiento adecuado, yo creo que todo esto me va a alargar unos añitos más, así es que me van a seguir escuchando que voy a estar alegando por ese error. Así es que no crean que eso se va a acabar. Dice, ¿sabes por qué no me pasaba? Dice, porque soy uruguayo y aquí ahorita son las 4:39. ¿En serio? ¡Te estás desvelando! ¡Ay, Mari, gracias, mi corazón! Dice, pero por el pico de gallo. ¡Ah, por el pico de gallo! En serio, ¿sabes por qué? Ya me acordé, por el cilantro. Yo siempre estoy renegando porque el cilantro se me enreda o algo. Ya sé, ya me acordé. Más o menos ya me estoy guiando, ya sé qué recetita es. Mari, muchas gracias, mi corazón. Te queremos tanto, con todo el corazón. Yo te quiero tanto, 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 mi amor. Te quiero mucho, Mari. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, mi reina. Gracias, porque siempre podemos contar contigo, con tu hermosa compañía. Ve a descansar, mi reina. Dice, feliz noche, descanso, fuerte abrazo. Yo también te mando un abrazo, te adiós, ¿ok? Te queremos mucho y gracias, mi corazón. Dice, es que soy guardia nocturno, no se queda otra. Ah, sí, no queda más que desvelarte, ¿verdad? Sí, es cierto. Y luego, ¿ustedes también tienen ese horario de 12 horas? Porque aquí la mayoría de los que trabajan de guardia de seguridad, no, son 12, son entre 12 a 15 horas los que trabajan. Es muy pesado ese trabajo, muy, muy pesado. Aunque digan que hay que de seguridad y todo, no, sí, es bien pesado. De igual manera, Ingrid, feliz noche. Muchas gracias, Mari. Pues mis corazones van a decir, empieza a agarrar Mari camino y todos por ahí, pero es que yo también, la verdad, tengo todavía mucho trabajo que hacer aquí. Antes de irme, mis amores, les voy a reiterar lo que hicimos el día de hoy. Les recuerdo que esto fue la cena del día de hoy. Para aquellas personitas que están buscando comer algo diferente o que tienen pechuguitas de pollo, ya se dieron cuenta, chiquillas, no las vayan a hacer de otra manera. Si ustedes dicen, tengo ganas de unas milanesas, pero es que no me las cortaron, ¿qué hago? Pues ya se dieron cuenta aquí cómo las pueden cortar. Ustedes hacen la milanesa, la filetean de una manera fácil, siempre y cuando acuérdense que tiene que ser con mucho filo para que no les vaya a mayugar la pechuguita por la carne, que es muy suavecita y delicada. Y miren, le dan un sazón espectacular a lo que es la carne. Miren, chicos, estas son las milanesas que hicimos, quedaron bien crujientes. Acuérdense que lo más importante de esto es que le dimos un sazón bien espectacular, ¿ok? Así es que miren, unas tortitas de milanesa, esto se les llama tortas mexicanas o sándwich mexicanos, no sé cómo ustedes lo conozcan. Ustedes lo preparan así en su casa, les va a salir más económico. Si lo compran en la calle, no van a pasar, yo creo, entre 100 pesos lo menos que van a conseguir. Así es que no. Ahórrense eso y prepárenlos ustedes en la casa y mejor ustedes véndanlas, chicas, véndanlas. Así es que aquellas personitas que están buscando algo distinto, órale, hagan una cosa, chicas, echen el lonche al marido. Y cuando sus amigos vean y sus compañeros de trabajo que le están dando lonche bien delicioso, al rato les van a decir, tráeme. Y cuando les digan ustedes, quiere que le lleve a mi amigo me encargó una torta, véndanla, así es como van a empezar a hacer su negocio. Yo antes cuando, así que había obras y que yo andaba con mi esposo, le decía yo, ay, me dan ganas de traer burritos y de cosas. Es que yo nada más veo la oportunidad y quiero hacer cosas, chicos. Lo único malo es que luego no me siguen el rollo. Pero yo quiero aprovechar todo momento y decía, yo me traigo burritos, tortas, sándwich y vendo. Nada más que Johnny a veces no me sigue tanto el rollito, chicos, pero bueno. Él dice, yo puedo ahorita, todavía no, Ingrid. Lo único malo es que yo me hice un poquito huevoncita. Miren, apenas estoy agarrando carrito otra vez. Pero bueno, mis amores. John dice,
Arini Pérez. Arini, saluditos, corazón. Pero bueno, mis amores, esto dice aquí en la chacra son las 14 horas laborales. 14, pues sí, no. Yo te decía, no, pues si no son mucho, no, siempre sí es algo. 14 horas es mucho tiempo, aunque no creas, es mucho tiempo porque tu mente y tu cuerpo desgastan bien mucha energía. Así es que imagínate, trabajas 14 horas. Es que yo te digo porque mi esposo se aventaba hasta 18 horas el día. Se iba a las 4 de la mañana, bueno, se levantaba a las 4. Él tenía un horario que estar a cierta hora, entre 5:30 a 6, antes de las 6, porque ya después a las 6 en punto ya era como que llegaron tarde y no le convenía a él. Y a veces llegaba a las 11:30, 11 de la noche. Una vez llegó a las 12 y casi me da el salta para atrás. No, eso no es negocio. Así es que, ¿y qué es a lo que voy? Él sí aguantaba mucho, pero también le hacía mucho sus jugos verdes. Él trataba también de tomar algo que le mantuviera, ahora sí que las energías arriba, porque 2, 3 días, hoy no es bien pesado. Si con 2 días ya andas sintiéndote así, ya 3, 4 días ya es down. Así es que tómate muchos juguitos verdes. Eso te va a ayudar muchísimo. Entra a las 21, salgo a las 10. Entras a las 11, no. Entras a las 9 de la noche y sales a las 10 de la mañana. ¿Eso me quisiste decir? 9, 10, 11, 12, 1. ¿Sí? Sí, exactamente es ese horario. Dice, mi novia hace eso, pero en la obra donde trabaja mi suegro. ¿Verdad que sí? Lo que te digo de las comidas. Ay, qué bueno, ¿eh? Mucha suerte para tu novia y mucho éxito, y apóyala muchísimo, la verdad, porque si es una mujer emprendedora, siempre apóyala, la verdad. Eso es, como te voy a decir, eso es un don bien grandioso, porque no todas las personas tienen esa iniciativa. Y te voy a decir una cosa, la mayoría de la gente a veces les da vergüenza. A mí no me da vergüenza. Yo le digo a mi esposo, yo hasta me voy a vender a un semáforo chicles o algo, a mí no me da vergüenza. Al contrario, yo estoy feliz hablando con la gente y ofreciéndole las cosas. A mí me gusta, la verdad. Francisco Javier dice, saludos desde Bogotá, Colombia. Saluditos desde Tijuana. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Saluditos, Francisco. Antonio dice, bueno, dice, y parado toda la noche, exacto. No. Bueno, es que te voy a decir una cosa, también si te sientas, si es de noche y eres guardia de seguridad, te ha de dar sueño, ¿verdad? Necesitas, bueno, yo en tu lugar estaría con café en la noche, mi botellita de agua. Y eso sí, procurara, como dices tú, no sentarme, porque yo cuando estoy así que sé que me va a agarrar el down, necesito ponerme activa y no agarro ni el banquito ni nada, ni me siento, porque le digo a mi esposo, amor, si yo me siento, ahorita que me siento un poquito down, va a valer y me va a agarrar. Y parece que las sillas, el sillón, la cama están embrujados, en serio, porque yo por más que me quiero levantar, algo me jala y ahí me tienen y nomás no me sueltan. Entonces yo digo, no, mejor huyo antes de que me agarren y me atrapen, porque digo, no, ya sé que ahí me voy a quedar. Dice, sí, dice, por cierto, es una campeona y una mente ganadora, mi reina. Ay, muchas gracias, qué bueno que seas así. Te digo muchas gracias porque me da gusto saber que como persona compartes eso de tu pareja. ¿Sí me explico? Que tienes esa, pues ahora sí, como dicen, que así no te importa y lo gritas y lo dices a grito abierto, que tienes una excelente persona. Así es que gracias por compartirnos, la verdad. Échale muchas ganas y me saludas. Dile que aquí tiene una compañera más que le echa muchas porras y que le deseo mucha suerte y éxito. Y todo lo que ella haga para salir adelante, Diosito la va a bendecir mucho. Mucho energetizante, no es nada sano, pero bueno, exacto, sí me siento, me duermo. Sí, es que no es nada sano, exactamente, no es sano.
nada de lo que tengamos que hacer para alterar nuestro sistema y poder estar activos, porque lo más normal y lo más sano es dormir tus horas adecuadas, comer de la manera correcta, y con eso haz de cuenta que no necesitas nada. Pero lamentablemente los trabajos, la vida cotidiana como la tenemos hoy en día, bueno, yo lo puedo decir hoy en día, ¿no? Porque siento que cada vez como que es más rápida, y también como que cada vez vivimos en más constante estrés. Entonces siento que cada vez va aumentando eso. Entonces no nos permite tener esa vida tan light, tan sana que tenemos que tener normalmente. Así es que a veces la vida nos pone a situaciones que no nos gusta, pero pues hay que buscarle, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos queda? Dice Ingrid, ¿tú crees que tu tocaya Ingrid le regalaron unos ositos cariñositos? ¿En serio? ¡Oh, los ositos cariñositos, esos que son unos moraditos, amarillos! Y creo que sí son esos, ¿verdad? Están bien bonitos. A mí me gustan mucho también ese tipo de monitos. Promoveremos un video tuyo juntos. ¡Ay, ojalá! Lil, y me la saludas, ¿ok? Cuando ande por aquí, ahí le dices que me mande un saludito, un mensajito para saber que es ella y saludarla a mi corazón. Y a mí me encanta esas personas emprendedoras y luchonas, porque yo sé, yo he sido así, y a mí ese tipo de personas me gusta. Saben que me gusta mucho la gente trabajadora, porque a mí también me inspiran, pues. Dice, ¿y qué tal tu clima en Tijuana? Les cuento que el clima ahorita ya ha bajado muchísimo. Ya hemos estado entre los 20 grados, que es un muy buen clima en Tijuana, porque cuando estamos entre los 7, 10, 13 grados está frío. Aquí para que puedas estar bien a gusto tiene que estar entre los 20, 21 grados. Ya subiendo 23, 24 ya es calor para nosotros aquí en Tijuana. Y aquí en lo personal, a mí ya en esa temperatura me hace agotarme, me hace sentir, hoy no. Entonces ahorita estamos en un clima perfecto, perfectísimo, está súper rico ahorita. Dice, lo feo de todo esto es que estoy en un campo solo por la noche, un miedo de que aparezca el oviso. Tú no pienses esas cosas, no traigas cosas malas. Mejor tú piensa que Diosito está contigo, que te está acompañando, que te está cuidando. Ay, no, ni me digas eso, porque te digo algo, yo también soy bien cush. Yo soy bien miedosa. Pero a veces no es tanto miedo que si un fantasma, que si algo, o sea, ese tipo de cosas no. A mí me dan miedo las personas que andan de indigentes en la calle, o gente que anda nada más buscando cómo hacer maldades. Eso sí me da miedo. Lo demás siento que no mucho, no sé, nunca he tenido una experiencia paranormal, más que con los sueños chocarreros que les dije que tenía, eso sí. Y de ahí en fuera no. El otro día la Alexa se me prendió y empezó, ahorita no sé, fíjate, le voy a preguntar a Johnny si él no le activó esa parte de que nos tenga que estar dando cada cierto tiempo, se prende y se activa para estar hablando historias de terror. Y el otro día estaba aquí lavando los trastes como a las 11 de la noche, creo, y se prende. Y estaba todo así, todo silencio, y empezó a contar de la nada así una historia de terror. Y yo, Alexa, cállate. Ay, no se activó. Entonces le digo, cállate. Y en mi mente dije, no pienses que es algo malo, porque dije, ¿y si hay un espíritu malo aquí? ¿Y si algo malo me está acompañando y yo no me doy cuenta? Pero dije, no, Ingrid, túmbate ese rollito que estás pensando, porque luego a veces sí me agarra el estar pensando en eso. Y luego les digo algo, miren, aquí, si ustedes se dan cuenta, esto es como un espejo. A veces estoy lavando los trastes y dije yo, no quiero voltear para atrás, porque si luego si me asomo y alguien está parado atrás de mí, ay no, me empiezo a estar alucinando cosas que les digo, como que a la vez digo, no es de dar miedo, pero cuando estoy en esa situación como que sí empiezo a sentir, ay no quiero pensar ni en eso, sí me da así como cositas. Les digo, nunca he tenido una experiencia así grande paranormal, pero mi propia mente a veces me traiciona, digo, ay, no vaya a haber algo, y digo, cálmate Ingrid, cálmate, porque yo siento que a la vez sí me va a dar miedo. Es que no sé, les digo, no sé. Les cuento, bueno, eso se lo voy a dejar a otra historia. Les voy a platicar para mañana que los conectemos, esta experiencia que tuve en los sueños, que me agarro peleando con el chamuco.
No me van a creer, van a decir que estoy loca, pero es verdad. Hasta mi esposo en esos tiempos se enojaba porque me decía que hablaba dormida. Y dice que cuando hablaba dormida era que peleaba, pero que hasta mi voz me cambiaba. Pero ya mañana les platico eso porque si no me voy a agarrar platicando ahorita esa historia. Esa historia es verdad, chicos. Esas son las cosas nada más paranormales que me han pasado. Pero como les comento, lo más fuerte que me ha pasado es dormida, en sueños, pero así despierta, ¿no? Y no quiero que me pase nunca, chicos. Nunca, 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 porque la verdad, les digo, no sé si yo digo que no me da miedo, no lo sé, no quiero ni pensar ahorita ni qué me puede llegar a pasar en ese momento. ¡Ay, a papá! Yo te amo tanto porque viniste otra vez con la mamá. ¡Ay, chintolas! Ay, es que ustedes, hasta ustedes se enamoraron de esta. Mira, chintolas, qué rico niño. Lo amo tanto. Ay, chiquito de mi corazón. Porque usted es mi chiquito, mi amor. Ay, chicos, yo ya me voy a ir, mis amores. Dice, el muerto está. Ajá, exactamente. Pero eso no quiere decir que la impresión de ver algo que no te esperas, no sabe, bueno, al menos yo en lo personal no sé cómo reaccionaría. Por eso te digo, dentro de mí el estar pensando, todo el mundo pensamos, un fantasma o algo paranormal pasó, algo que no es cosa de este mundo exterior. Entonces uno se imagina cosas y uno empieza a crearse miedos por algo que nomás te estás imaginando. Pero te digo, si yo estoy en una situación real, por ahí decir yo, ay, pues ya los muertos están, ¿y qué te van a hacer, no? Pero yo digo, no sé, estando en una situación, si realmente piense así, y me llegué a dar miedo, como les comentó ese día, que se me prendió Alexa y que empezó a platicar una historia, pero no la empezó a platicar como que, ay, es que es muy raro, pues. Empezó a platicarla como si ya tuviera cierta parte de la historia hablándola, pues. Y, ay, no lo puedo bajar. Entonces yo dije, ay, no quiero voltear para atrás porque me da miedo pensar que hay algo aquí. No sé, es que está algo loco, algo loco. Entonces, en ese rato sentí miedo. No un miedo así grande, un temor, pero sí sentí así como que, ay, no, mejor no quiero ver porque me da miedito. A veces así me pasa, chicos. Hay veces que voy a apagar todo aquí y todo esto se pone bien oscuro. Entonces yo me tengo que ir, ¿verdad? Y nomás están alumbradas las escaleras. A veces me da miedito y le digo, y me pongo a decirle a mi papá, ay, papito, nunca me vayas a asustar, nunca me vayas, porque mi papi ya falleció y mi hermano, son las dos personitas que ya no están aquí con nosotros, que son de mi familia muy cercana, mi papá y mi hermano. Entonces yo siempre les digo, no me vayan a pegar nunca ni un susto porque ahí me van a dejar. No se me vayan a aparecer nunca porque me da miedo. En los sueños, cuando recién pasó lo de mi hermano, sí soñaba mucho con él y yo hablaba con él, pero él no hablaba conmigo. Yo sabía que él trataba de darme un mensaje, porque cuando él falleció recién, yo sabía que él no se había ido a descansar todavía por la manera que yo lo soñaba. Pero ya después les voy a platicar también esas historias, ¿no? Pero sí me da miedito, chicos. Yo siento que por más que diga no, y yo dentro de mí digo, no, yo sé que sí, soy medio... Córrele que a ti que te alcanzan. Pero bueno, ya, mis amores, porque yo soy bien, dice, yo amo los perros, yo me los como, ¿sabes cómo me los como? Me los como a besos. Mira, mira. Ay, así me los como yo, así me los como, y es lo más delicioso que puedas encontrar en la vida. Mira qué bonito pelito, mira. Ay, estos ojotes de canica, mira qué bonito yo estoy yo. Estoy bien chulo si yo soy un angelito. Un angelito que Diosito me mandó con la mamá. Vea que sí. Así me los como yo. A puro beso. Pero bueno. ¿Qué es eso? Agua con Ingrid. No sé. O aguas con Ingrid. No sé. Dice, hay que temerle al vivo y eso que me pasaron cosas inexplicables. Ay, sí, ya sé, pero chicos, yo estoy bien emocionada y me encanta estar en el... Fíjese que ahorita ya agarramos un buen tema, ¿verdad? Es que a veces sí platicamos muchas cosas, chicos, pero me pierdo mucho de los temas cuando estoy aquí en las recetas.
Cuando estoy cocinando me pierdo mucho en el tema del chat con ustedes y a veces no me puedo meter mucho, involucrarme en la plática porque son diferentes pláticas las que se tocan a veces y no quiero disbalagar tanto, por eso a veces mejor me meto en una sola conversación en lo que estoy haciendo para no distorsionar tanto eso, ¿eh? Pero ahorita estamos platicando bien a gusto. Gracias, chicos, gracias por haberme acompañado, la verdad, les agradezco con todo mi corazón. Sinceramente les vuelvo a repetir, esta es la receta muy sencilla, prepárenla, yo sé que les va a gustar. Lil, me saludas a tu novia, mándale un besote y un abrazo de mi parte, tal vez ella no me conoce, pero no te preocupes, yo sé que con el tiempo nos vamos a conocer y ojalá la verdad se sienta a gusto en estar aquí con nosotros, siempre van a ser bienvenidos y que pasen una linda noche, sigue trabajando súper bien, no te vayas a dormir, pela bien el ojo. Y mira, le dices a tu novia que te haga, o tú prepárasela, no ocupas que ella te cocine, mira, le preparas una tortita, o le dices, mira mi amor, voy a llevar de lonchecito algo bien delicioso que la Ingrid nos compartió. Y acuérdense que le hicimos, chicos, con 2 piezas de pechuga. Aquí se van a quedar la receta grabada, para que ustedes miren las pechuguitas que estaban y cómo hicimos bastante con esas 2 pechugas. Ahorita hagan de cuenta que este se me partió. Este se me partió. Acá están 2 pedazos más, pero tiene que ser, viene siendo una medida como este. De esas pechugas me salieron 4 pedazos de estos. Y con esas 2 pechuguitas hicimos 4 tortas. Imagínense si ustedes venden, ¿cuánto no le van a sacar a eso? Obviamente pues están hablando que la materia prima ya es muy aparte, ¿no? Pero yo siento que sale súper bien. Pero bueno, mis corazones, mi esposa Reina y yo estábamos comiendo tacos al pastor. ¿Sabes que esos son mis delis, mis preferidos? Cuando vamos a comer, mi esposo me dice, ¿por qué siempre? Perdón, aquí son de adobada, no son de al pastor. Yo sé que en México, en otras partes le dicen al pastor, pero aquí tú vas a un lugar y te lo vas a decir siempre taco de adobada. Y esos taquitos de adobada siempre pido esos. Y me dice mi esposo, ¿por qué siempre pides? Le digo, es que me gustan mucho. La asada me encanta, pero la asada siento que yo la puedo hacer más fácilmente en la casa. Y la adobada, no. O los tacos al pastor, no los puedo hacer. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, el chiste eso del trompo, que se le esté quemando la carnita así como tipo leña, ay, eso es lo más delicioso. Pero bueno, mis amores, ya no les voy a quitar más tiempo. Héctor, salúdame a Reina, si me está viendo por aquí. Reina, muchas gracias, mi corazón, por estar aquí con nosotros y gracias por permitirle a Héctor que esté aquí compartiendo con nosotros también. Los quiero mucho, a ti y a tus hermosas bebés. Gracias a Fascu o Lil, no sé cómo quieres que te digamos, Fascu. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros, por compartir un ratito, por aguantarme, por platicar con nosotros experiencias y todo eso. Gracias por habernos acompañado, chicos. Los voy a dejar, tengo todavía mucho trabajito que hacer y todavía mañana tenemos tempranito que correr. Si Dios nos permite, estamos con ustedes mañana de las 8 en adelante. Les digo de las 8 en adelante, chicos, porque ahí les va a aparecer la notificación cuando esté programada. Y pues ahora sí que nos vemos hasta mañana, mis amores. Pórtense bien, cuídense mucho y acuérdense, chiquillos, que mañana vamos a preparar algo súper delicioso. Si les gustó la receta, no olviden compartirla, regálenos un like. Y si hay personitas que no la vieron el día de hoy aquí con nosotros y van a llegar después, ahí nos dejan en los comentarios qué les pareció. Y si la llegan a preparar, me dicen qué les pareció ese sazón que utilizamos el día de hoy para condimentar esas pechuguitas y poderlas preparar en milanesa. Bien deliciosa. Nos vemos hasta la próxima. Lil, Facus, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Walter, también gracias por haber venido. Para Norma siempre está aquí con nosotros. Antonio, bueno, Antonio nomás vino un ratito. Mari G, que siempre está con nosotros, Sazón Mexicano, también que nos vino a acompañar el día de hoy. Hoy también para Leticia Barrios, que vino a acompañarnos. Mágela, Norma y Julio el Tomate Plebe. Muchos thank yous. Dice, es que a ver, ¿qué decía? Es que
En Michoacán así cortamos todas las manos. ¡Órale! Nuestro diario no había visto eso, pero bueno, ya mañana veo los mensajitos con calma, chicos, y mañana platicamos un ratito, ¿ok? Los quiero mucho, pórtense bien y nos vemos hasta la próxima. Gracias por todo, ¿ok? Bye, bye, chiquillos. Bye. Yo no me voy si no nos vamos con esto. Bye, ¿eh?